Hola, muy buenas a todos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos con André, ¿Qué nuestro tal? ¿Cómo estáis? psicólogo de referencia ya. Pues vamos a hablar hoy bueno, del tema que hemos puesto, ¿no? De los prejuicios y las generalizaciones y hasta qué punto son necesarios o cuándo comienzan a ser peligrosos o algo así, ¿no? Porque al final Ujú. es un tema que, bueno, que a lo mejor yo digo que para mí algo empieza a ser peligroso en un determinado punto, pero para vosotros pues es más aceptable o menos aceptable o sin embargo puede ser más restrictivo incluso, ¿no? Decir que, bueno, yo hasta aquí no soportaría ya, ¿no? Según la definición sería una condición humana que nos incline a responder de una determinada manera frente a un estímulo de acuerdo a unos preceptos o a un canon anterior que tenemos preconcebido, ¿no? No sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero sin embargo sí he leído que tiene, ya de por sí el decir que es un prejuicio ya tiene matices negativos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de eso? Los prejuicios tienen muy mala prensa y es verdad que pueden llevar a situaciones negativas, ¿no? O problemáticas. Sin embargo, como todo hay que comprenderlo. O sea, antes de consideraciones, ¿no? De tener cierta consideración o pensar que algo eso es beneficioso o perjudicial, hay que pensar si cumple una función, ¿no? Yo creo que los prejuicios cumplen una función dentro de las sociedades, ¿no? Y dentro del propio razonamiento de una persona. Por otro lado, creo que, como tú has dicho, sí pueden llegar a suponer, ¿cómo diríamos? Un problema, ¿no? Cuando esos se extienden o pasan a ser verdades absolutas, ¿no? En general estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge. Eh, hay que desnudarlos un poquito, hay que desentrañarlos un poquito. Porque yo también creo que los prejuicios cumplen una función, el prejuicio en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una distinción que es el proceso cognitivo que hacemos y luego el actuar conforme al prejuicio. Creo que el problema siempre está en esta línea, ¿no? En el actuar conforme al prejuicio. Que bueno, ya iremos desgranando, pero también estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Sí. Esta anticipación que hacemos, ¿no? Lo que tú has dicho, Tomás, pues saber del mundo, ¿no? El pensar qué puede pasar si yo me tiro por la ventana, esa anticipación, yo creo que es estratégica, es inevitable, es evolutiva y es natural. ¿Qué pasa? La respuesta, precisamente, ¿no? Es una condición humana de una respuesta que se da de determinada manera, ¿no? Esa es la que luego hay que corregir y sí puede ser objeto de controversia, ¿no? Y precisamente de corrección. Sí, también es que muchas veces con este tipo de conceptos pasa que hay muchas definiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la RAE sí le da una connotación negativa, ¿no? Dice que es una condición humana y tal, pero que además se da con una connotación negativa, ¿no? Que siempre se hace con un prejuicio, una idea preconcebida que es negativa sobre la otra persona, ¿no? Como excluyente. Pues Ajá. no sé, este es marroquí, pues seguramente si me siento al lado me va a robar. Claro. Tiene Sí. ese toque negativo que otros profesionales, sin embargo, no lo toman como tal, ¿no? Los prejuicios pueden ser tanto negativos como positivos. Además, el término que se usa, ¿no? Un prejuicio positivo sería, por ejemplo, suponer, y además uno que creo que se da mucho, sobre todo en España, que pensar que, por ejemplo, los alemanes pues son muy trabajadores, muy organizados, son fríos, ¿no? Claro, pero yo no considero Eh, que eso sea un prejuicio positivo, tampoco. Trabajador, ¿por qué no? Una persona trabajadora podríamos decir que es algo bueno. En plan, Claro, tú estás juzgando una característica buena antes de conocer o saber si de verdad, o sea, no tienes también una cosa clave de los prejuicios que normalmente se dan en situaciones en las que una persona realmente no conoce a, a la clase de persona a la que se está dirigiendo, perdón. O sea, de hecho leía que normalmente cuanto una persona más cree en prejuicios, menos conocimiento tiene de las personas a las que va dirigida esos prejuicios, de las situaciones o de incluso los objetos, animales, ¿no? Porque como hemos dicho, tú lo has dicho muy bien, lo de saltar por la ventana, un prejuicio no solo va dirigido a personas, sino que puede ir dirigido a una nevera o a un gato. pero te digo que es negativo porque si cabe esta persona es muy trabajadora porque es alemana,
también cabe esta persona es muy vaga porque es de Andalucía. No, sí, pero que la cuestión es que ese sería negativo, pero el otro sería positivo. Lo que quiero decir es que no existen, o sea, porque quepa la otra versión, que es la negativa, no significa que la positiva no exista. O sea, ahora mismo la RAE solo admite con prejuicio el negativo, no admite que yo pueda suponer que, yo qué sé, que los holandeses sean muy fiables, o se puede confiar en ellos, o sean muy amables. Es que para mí ya eso es una generalización Y que que es tiene el ciertos prejuicio. matices y que, Es- sin embargo, cabe, por ejemplo, en el pensar que todos los alemanes son trabajadores, por ejemplo, hace que tú al conocer a una persona, ya por ser alemana, tú tengas la idea de que esa persona es muy trabajadora, entonces si no lo es al un final te prejuicio. acabas decepcionando. Bueno, te acaba decepcionando y te acaba sorprendiendo si alguien tienes tú un prejuicio negativo y resulta que no lo es. Es lo mismo, solo que la situación es obviamente inversa, porque en uno el prejuicio es positivo, en otro el prejuicio es negativo. Claro, pero para mí es que no. Idea. El definir a través del desconocimiento no me parece adecuado, en mi Pero es que, opinión. Pero ahí está el problema, es que cuando tomamos el prejuicio como una definición, como esta persona va a ser así, es cuando se da el problema, ¿no? Y lo que dices tú, ostras, no se comporta como yo esperaba, vaya, qué decepción, ¿no? O qué sorpresa. Pero cuando sabemos cuando entendemos que el prejuicio es algo natural, inevitable, y luego aún encima no nos atamos a, no decimos, "Vale, pues este alemán precisamente no es trabajador". Bueno, tiene todo el derecho del mundo a no ser trabajador, como habrá otra persona que no sea trabajadora, ¿me explico? Es cuando Ujú. conocemos la esencia del prejuicio, es cuando realmente no va más, ¿me explico? Lo que decía Negua Juan Data, que estaba leyendo antes Andrés, justo antes de irse, que qué Sí. relación hay entre prejuicio y estereotipo, ¿no? Claro, lo decía antes un poco Jorge, ¿no? La RAE dice, toma el prejuicio como algo completamente negativo. Jorge bueno, también habla de que hay prejuicios positivos y negativos. A mi entender, totalmente es una simple persona, no tengo ningún poder aquí. A mi entender, el prejuicio es esa anticipación de cómo va a ser un escenario, una realidad, cómo va a ser una persona, ¿no? Cómo puede responder esta persona. No es una anticipación, a veces negativa o positiva, pero esto es, al fin y al cabo es un juicio externo. Es simplemente una anticipación. Esto es un alemán, vale, igual es muy ordenado, muy trabajador. Voy a ir a una boda, vale, igual hay que guardar las composturas y ser muy formal y tal. Esto para mí, todos son prejuicios, ¿no? Precisamente el estereotipo es cuando a ciertas situaciones, a ciertos fenómenos, a ciertas personas les introducimos una serie de características, ¿no? Como por ejemplo a los alemanes. Y aún encima actuamos conforme a esas características, ¿no? Mantenemos el estereotipo. Muchos conocemos un montón de estereotipos que se aplican a andaluces, a gallegos, a alemanes y tal. Y un prejuicio puede ser anticipar esto, pero el estereotipo es como mantener esa imagen, ¿no? ¿Me estoy explicando? O lo estoy liando más. uh-huh. A No, mí, yo a te mí, a entiendo. mí que también podríamos incluso atribuir que tener ese estereotipo no tiene tampoco, no tiene por qué incluir mantenerlo una vez que el estereotipo ha sido contrastado o refutado. ¿Me explico? Sí, sí. Uh-huh. Es que para mí tiene otros matices diferentes. Porque para mí, por ejemplo, el prejuicio son unos preconceptos, ¿no? Que necesitamos para, ante la falta de conocimiento sobre algo, pues por ejemplo, no sé, yo nunca he ido a Oriente Medio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por decir algo. Entonces, necesitamos, a través de los prejuicios, como enlazar distintas ideas para crear una realidad que, aunque sea ficticia, es necesaria para nosotros conocerla, ¿no? Para entenderla, intentar comprender el mundo, ¿no? Porque al final las personas pues necesitamos enlazar los conceptos y tener alguna idea, aunque sea muy vaga, sobre algo. Entonces los prejuicios es ese paso que hay en el enlazar conceptos, ¿no? El decir, bueno, yo no me he tirado nunca por un barranco, pero sé que si me tiro me muero. Entonces, ese enlace para mí es el prejuicio. Entonces, el estereotipo sería como un concepto distinto, ¿no? Como ya sería como un tipo a lo mejor concreto de prejuicio, por así decirlo. Yo tengo por aquí que hay una línea muy delgada entre lo que serían los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Aquí hablan de que los estereotipos serían simplificaciones y generalizaciones
que tienden a pensar a los individuos en base a las colectividades, ¿no? A las que pertenecen. Básicamente, bueno, eso es una forma muy compleja de decir que pensamos que, yo qué sé, siempre cualquier cosa. Por ejemplo, si yo digo la palabra fontanero, seguro que a la gente le viene una imagen a la cabeza. Esa imagen que tienen en la cabeza ahora mismo es el estereotipo. Sí, un O hombre si, quizá, sí, con un mono azul o exacto. algo así. O si digo cualquier cosa que pueda decir, ¿no? Irlandés, pues pelirrojo, vestido de verde. Claro. Con el sombrero, sí, sí. Es, Exacto. exacto, Y habrá Jorge. tréboles por ahí, ¿no? Pues Ah, esos serían los estereotipos. Dicen que la delgada línea entre el prejuicio y el estereotipo sería en el momento en el que decimos que entendemos que el estereotipo es cierto, ¿no? O sea, como ahí que está. suponemos que el estereotipo es cierto en lugar de entender que se trata de una generalización útil. O sea, nosotros tenemos que aceptar que los prejuicios son útiles, ¿no? Bueno, no, sí, que los prejuicios son útiles en tanto en cuanto nos ahorran tiempo, porque nosotros disponemos de una base de datos, por así decirlo, de la que extraemos eso y antes de enfrentarnos a una situación compleja con poco tiempo, necesitamos de estos prejuicios para poder desenvolvernos, que ya habrá tiempo después, a lo mejor de esa situación, para refutarlos o incluso contradecirlos o vernos que estábamos equivocados, ¿no? O ver que estábamos equivocados. Mm. Pero si no pasamos por ese paso de que contrastamos nuestros prejuicios y suponemos que los estereotipos y o sea, y suponemos ya que esos estereotipos son verdaderos, son verdades absolutas, o sea, a partir de ahí toda persona, por ejemplo, como he dicho, irlandesa va a ser pelirroja y va a beber mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces ya he pasado de tener un estereotipo, por así decirlo, a tener ya... Bueno, no, perdón, de tener unos prejuicios creo que a unos estereotipos, ¿no? En el momento en el que ya tenemos... Sí, pero bueno, más allá de eso, simplemente que los prejuicios son una actitud aprendida, pero que al final es una forma distorsionada de interpretar la realidad en base a lo que conocemos, ¿no? Pero la realidad no es lo que tú sabes, tu conocimiento muchas veces no es la realidad, de hecho, yo diría que el 99% de las veces no va a ser la realidad. Tendemos Ujú. a distorsionarlo todo y encima, conforme pasa el tiempo, nuestros recuerdos están cada vez más distorsionados encima. Entonces, es preciso basarse en hechos antes que en opiniones, ¿no? Por así decirlo. Antes de opinar sobre una persona o sobre un lugar determinado del mundo, ¿no? O sobre cómo actúan, pues es necesario más que nada conocerlo, ¿no? O saberlo de primera mano. Aunque también eso Claro. tiene su peligrosidad, ¿no? Pues por ejemplo, quien no ha conocido a lo mejor una persona que ha ido a, no sé, algún país árabe y dice, bueno, es que allí todo el mundo come con las manos y se sientan en cojines en el suelo. A ver, a lo mejor en la zona que tuviste había algunas personas que lo hacían, pero ya por eso tampoco tienes por qué dar por hecho de esa forma la realidad, ¿no? Encima, como otra persona que lo escucha está diciendo, bueno, es que este ha ido a Oriente Medio y seguro que todas las personas se sientan allí en cojines y comen con las manos. Y es una idea que al final se acaba generalizando y se extiende a lo largo de una sociedad. Y me parece que habría que tener mucho cuidado con eso porque al final, no sé, me parece que son actos que como que es para darse mucho eh, como de saber, ¿no? Que esa es otra que, en la que caemos muchas veces, el hablar más de la cuenta en ese sentido, ¿no? Basándonos en prejuicios. Yo creo que habéis dicho dos cosas muy importantes. Jorge ha matizado el carácter colectivo de los estereotipos. Es verdad que los estereotipos se atribuyen a colectivos, a grupos de personas, ¿no? Ya sean los alemanes, los árabes, los rockeros, los emos, quienes sean, ¿no? Ujú. Y tú, Tomás, claro, has dicho precisamente eso. Nosotros a veces decimos cosas o tenemos ciertos conocimientos de cosas que la cuestión no es si jugamos en torno a ellos, es decir, operamos con ellos o no, sino saber que a veces tenemos ese conocimiento, pero ese conocimiento no viene de la realidad. Quiero decir, yo estoy anticipando que esta persona se va a comportar de X manera, pero este conocimiento que tengo lo he creado yo, ya sea por una historia, ya sea por una película que he visto, ya sea por lo que sea.
y que no es lo que esta persona me está contando, ¿no? Saber que muchas veces es un ejercicio global, incluso para eso mismo, como tú dices, ¿no? El cuñado que viene de Arabia Saudí nos cuenta eso, ese tipo de generalizaciones, todo el mundo se sienta ahí, saber dudar del conocimiento, ¿no? Saber dudar del conocimiento que tenemos nosotros a lo que creemos que es conocimiento y del que viene de allá, ¿no? Y es que dice una cosa, ya me estoy adelantando, quiero leer el chat, pero Abocarón dice, necesitamos los prejuicios cuando tenemos que actuar sin información, pero hay que estar abiertos a los cambios. Para mí esta es la clave fundamental, que es que uno puede tener prejuicios, puede tener estereotipos, todos los tenemos, todos respecto a un montón de cosas los tenemos, pero la clave, lo que distingue que el prejuicio o el estereotipo sea negativo y ejerza una influencia negativa, es que tú creas, aun con la prueba que te da la realidad, ¿no? Que tú sigas creyendo que el estereotipo es real, ¿no? Que el estereotipo es cierto. Cuando la prueba, la realidad, la persona o lo que sea te está desacreditando ese estereotipo y tú lo mantengas. Para mí ese es el problema que se da. Vale. Negua Juan Data además nos llama vagos, porque somos andaluces, al menos Jorge y yo, así que gracias. Él no. Yo me he librado. Él no, él es gallego y psicólogo. A ver si sacáis prejuicios de gallegos y psicólogos. Estereotipos. Estereotipos o prejuicios que en realidad, no sé, como no lo he mirado exactamente lo de estereotipos, me ha pillado un poco ahí desprevenido, pero bueno. Yo creo que el estereotipo es buscar como la norma o lo que es normal dentro de un conjunto de personas, ¿no? Y los prejuicios serían como características ya más concretas, ¿no? O sea, el estereotipo sería la figura y el prejuicio sería el decir... Sí, el estereotipo el de carácter marroquí, por individual. ejemplo. Sí, el estereotipo O sea, de marroquí, pues a lo mejor ya es una definición compleja, ¿no? De lo que es la persona, cómo viste, cómo se comporta, cómo piensa, cómo actúa, ya es más exacto, complejo. mientras que un prejuicio sería de que tiene más moreno y que una serie de facciones, ¿no? O un acento, por ejemplo, ¿no? Es más, Vale. a mi entender, los estereotipos van dentro de los prejuicios. Es un tipo de prejuicio. Sí, claro, claro. Yo Y- diría que y el- sería como... Perdón, tío. No, sí, eso, que el estereotipo es un tipo de prejuicio, ¿no? Sí, o que Aunque los alberga estereotipos estén muchos. montados por muchos prejuicios, claro. Exacto, Claro. el conjunto, ¿no? Como una serie de prejuicios que dan una figura. Ujú. Nos dice Sara Agudelo, nos pregunta más bien, que los prejuicios son, o sea, pueden ser solamente malos. Eso es un poco lo que Yo, hemos dicho antes, ¿no? Que depende de la definición a la que te ataña, ¿no? Porque, por ejemplo, si la RAE, pues para la RAE todos los prejuicios son malos, por ejemplo. Pero hay profesionales, por ejemplo, que lo definen de otra manera, ¿no? Como ya hemos dicho antes, pues simplemente cualquier condición que una persona tenga preestablecida, ¿no? O preaprendida para actuar de una determinada manera. Eso es un prejuicio. Ya depende un poco de lo que cada uno quiera como interiorizarse, ¿no? Qué es lo que acepta cada uno, qué es lo que considera. Porque ambas son Yo, válidas. Tomás, yo a Sari Agudelo lo que le volvería a insistir en esto. Para mí no es malo tenerlos. No es malo que tengamos estereotipos o prejuicios. Es malo mantenerlos cuando la realidad nos está demostrando lo contrario, ¿no? Cuando hemos conocido a un andaluz trabajador y seguimos diciendo, no, los andaluces son todos unos vagos. No, Utilizarlo como ya no, argumento. exacto, ya todos no son porque conoces a uno que no lo es, ¿no? Entonces, saber destruir esto. No sé qué opina ella, no sé qué opinará, si ella cree que son todos malos, o bueno, qué opinan todos los espectadores, ¿no? Si son solo malos o no. yo creo que se podría hacer una analogía que se me acaba de ocurrir, pero podría ser como muy, muy visual. Y es muy tonta, ¿no? Es básicamente reducir lo que serían los estereotipos y prejuicios que suelen estar relacionados a eso, a colectivos, a conjuntos de personas, ¿no? A una relación únicamente entre varias personas, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a conocer a alguien y tenemos un amigo en común o un conocido en común y esta persona nos advierte de él, ¿no? Nos va a decir, oye, mira, cuidado con esta porque es así, así o así. Pero tú no lo sabes. Tú tienes una información previa que no contrastas y a partir de ahí tú lo que te va a servir esa información o esa forma de actuar sin tener información de primera mano es únicamente para saber desenvolverte si resulta que la situación es como te habían advertido, ¿no? Pero tienes que estar abierto a que probablemente esa persona esté influenciada o esté equivocada.
Igual que, o sea, tenemos que hacer lo mismo, pero básicamente con respecto a conjuntos de personas, como pueden ser, como hemos dicho, ¿no? Rockeros, emos, irlandeses, marroquíes, mexicanos, estadounidenses, cualquiera. Bueno, después tengo un montón de prejuicios que iré también comentando, como vosotros tendréis también. Y bueno, Ujú. podemos analizarlo y algunos me plantean incluso dudas que os puedo plantear a ver qué pensáis. Pero no, podemos poner una encuesta si queréis sobre si los prejuicios son malos o buenos, por ejemplo. Ah, sí, A ver lánzala, lánzala. Sí, sí, qué sí, sí. opina la gente. No sé Claro. si habrá por ahí alguien Fíjate, que pueda ponerla. fíjate, Jorge, con el ejemplo que has puesto, aún me parece algo más interesante, que no es una cuestión de verdad o no verdad, ¿no? Lo que nos cuenta nuestro amigo puede ser verdad o no, ¿no? Claro. Yo creo que hay una cuestión aún más compleja, que es que, por ejemplo, el amigo nos advierte del otro, ¿no? Del tercero, que es muy soso, ¿no? Nos dice tal. Ujú. Y nosotros vamos y vemos que no es, que esta persona, pues, no nos parece sosa. Sin embargo, ¿no? Y esto ya es el plano más complejo, nuestro, nuestro amigo tampoco significa que esté lo correcto, que esté equivocado, ¿no? Que tenga un prejuicio o que esté diciendo una mentira. No, pues quizás para esta persona sea sosa esa tercera, porque necesita Ujú. mucha actividad en su vida. ¿Me explico? Sí, Ujú. Entonces, claro. fíjate, precisamente como para una persona que tiene que tener emoción y todo tiene que ser mucho salseo, la otra persona es sosa, ¿no? Y nos lanza ese prejuicio o sea, y nos provoca ese prejuicio al decírnoslo, ¿no? Sin embargo, luego uno lo comprueba y lo valora en función lo tiene que valorar en función de su propia, de lo que está sintiendo, no lo que le dice el otro, ¿no? Ujú. Claro, exacto. Eh, yo, relacionando con esto, no es tanto con el ejemplo, sino con el hecho de que a veces, de cómo influyen los prejuicios o la información que tenemos previa a la propia experiencia, ¿no? Porque quiero volver a resaltar que muchos de estos prejuicios son más potentes o más poderosos en una persona cuanto menos conocimiento tiene del objetivo de esos prejuicios, ¿no? O de las personas a las que va dirigida o del estereotipo, por así decirlo. Y es que hay un experimento que hicieron que me resultó muy interesante y básicamente era juntar dos grupos de personas por parejas, ¿no? Y lo que hacían era decirle a uno de la pareja que la otra persona con la que iba a hablar era una persona muy desagradable, mientras que al otro le decían que al contrario, la persona con la que iba a hablar era muy cordial y agradable. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaban a hablar, las dos partes se mostraban cordiales y agradables la una con la otra. Sin embargo, cuando preguntaron tras el experimento qué le había parecido a la otra persona, a aquellas a que las que le habían dicho que iba a hablar con una persona agradable, decían que efectivamente habían hablado con una persona cordial, educada, amable, mientras que a los otros opinaban que habían sido unos falsos, que habían sonreído de manera forzada, que tenían cierta actitud hostil. Y fijaos que era únicamente verse influenciado por lo que se le había dicho antes de que empezara la propia charla. Así que nunca debemos subestimar, porque nadie está exento de verse influenciado por estos prejuicios. Y fijaos que no es una cosa cultural ni siquiera, que estamos hablando de que antes de una conversación alguien te ha advertido de con quién vas a hablar, ¿no? Es un poco el ser consciente de que los prejuicios están ahí y saber controlarlos, hasta qué punto están, ¿no? Porque al final, el que se deja más llevar por esta clase de prejuicios o juicios de otras personas son aquellas personas conformistas que no, que quizá, bueno, no conformistas, sino que no se han planteado que quizás lo que consideran de por sí ya hecho puede ser distinto, ¿no? O puede equivocarte. Y es un poco el autoanálisis, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿y qué prejuicios tengo? Y reconocer más o menos cuáles son más malos, cuáles son buenos, cuáles considero adecuados, cuáles debería vencer, entre comillas, ¿no? Y claro, al final es un poco eso, ¿no? El conseguir un autoanálisis y que tus prejuicios no determinen tus palabras o tus comportamientos. También un poco pensar empáticamente, ¿no? Pensar cómo van a afectar tus juicios, tus comportamientos, tus caras, tus palabras en la otra persona. Porque al final muchos de estos prejuicios también los enmascaramos con bromas, ¿no? Bueno, no pasa nada, es una broma, no sé qué, no tengas mal sentido del humor, no, no tienes sentido del humor, qué soso eres. Y al final estás haciendo sentir a una persona incómoda
por ser como es y por el simple hecho de tener, pues no sé, una raza distinta o una forma de ser particular en algún aspecto, pues porque, no sé, a lo mejor te gusta mucho el ajedrez, pues ya está, ya eres un empollón, y claro, los empollones, vete con los libros, no sé qué. Es una broma, no pasa nada, o sea, no pasa nada, es una broma. Y todos lo enmascaramos de la misma manera, y eso es una forma de autoprotegernos, autodisculparnos de alguna manera, ¿no? Como para justificarnos y no tener que hacer ese juicio. Eso es como aburrido, ¿no? Como eh, sí, una cosa así, como no tienes sentido del humor, eres aburrido, no... Con poca gracia. Bueno, pues es un poco que no te dejes Y al llevar por los prejuicios en contra de nadie y hay que ser consciente un poco de lo que expresas y si es correcto o no, ¿no? Sí, porque muchas veces, bueno, ya es una cuestión muy psicológica, claro, un chiste es un chiste y ¿quién va a juzgar si hay algo más detrás o no, ¿no? Pero muchas veces hay personas que usan este humor realmente porque inconscientemente quieren atacar y menospreciar al otro, ¿no? Claro. Entonces, es importante saber por qué uno está haciendo un determinado tipo de bromas, claro. Mira, ¿Qué más? bueno, yo iba a decir el resultado de la encuesta. Han salido que los prejuicios son malos. Ganan Ha el mal. O sea, ganado El mal siempre 4 a ganará. 2. A raíz de la encuesta, ¿no? Hablar de... Porque existen muchas defensas de los prejuicios. A pesar de lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? De las características negativas, de que efectivamente son generalizaciones. De hecho, aquí dice, aquí estoy, pero el prejuicio en realidad puede ser solo una opinión. Yo diría que más una opinión es una creencia, pero una creencia no fundamentada, ¿no? Que podríamos decir que es incluso una generalización y por tanto también una reducción de la realidad, ¿no? Una simplificación. Bueno, sí, pero un prejuicio puede ser una opinión. Puede estar acertada o equivocada, Sí, pero al final es una opinión. te lo compro. En plan, es que no me gusta decir opinión porque como que no creo que cuadre exactamente, pero sí podría serlo perfectamente. Pero A ver, lo depende de que yo cómo lo quería... uses, obviamente, pero si tú lo usas como una opinión, pues no sé. Los negros son unos ladrones, pues eso es una opinión. Otra cosa es que esté basada en un prejuicio y que esté, bueno, que sea errónea, ¿no? Pero al final Sí, es claro. una opinión. Mira, un prejuicio es una impresión. Para mí un prejuicio puede ser una opinión concreta en un momento concreto. Aquí cada uno puede ser algo visceral. De hecho, yo creo que sí, que los prejuicios suelen ser... De hecho, y aquí es donde yo quiero entrar, justo con lo que ha dicho, de visceral. Y es que los prejuicios creo que están... Y de hecho ahí está la defensa que hacen muchos de los prejuicios, es que están cimentados en creencias injustificadas, ¿no? Pero hay gente que considera que esas creencias son necesarias y son necesarias que estén injustificadas porque dicen que en el momento en que intenten justificarlas se pierden y considera que son útiles para desenvolverse en un mundo en el que, por ejemplo, no podemos tener el conocimiento sobre todo, ¿no? Aquí dice que, y os voy a leer un fragmento, ¿no? De un libro de un conservador inglés que se llama Scraton, ¿no? Que además está muy influenciado por, que ya lo mencioné en otro directo, Edmund Burke, pero bueno, que lo que dice es esto. Burke me convenció de que nuestras creencias más necesarias pueden estar injustificadas y ser injustificables desde nuestra propia perspectiva, y que un intento de justificarlas llevaría meramente a su pérdida. Reemplazándolas con los sistemas abstractos racionales de los filósofos, podemos creernos más racionales y mejor equipados para la vida en el mundo moderno. Pero de hecho estamos peor equipados y nuestras creencias están mucho menos justificadas, precisamente porque las hemos justificado nosotros. Vale, lo único que quiere decir esto básicamente es que los prejuicios responden como a una conciencia colectiva adquirida con el paso del tiempo. Como ha dicho Andrea al principio, es algo evolutivo. El querer justificar o racionalizar esos prejuicios puede hacer que perdamos el porqué o no llegar a entender el porqué del prejuicio, ¿no? O sea, a lo mejor cuando queremos entender por qué sentimos desconfianza ante los extraños, ¿no? Ante los extranjeros, decimos racionalmente no tiene sentido, pero a lo mejor tenía sentido de forma social, por así decirlo, ¿no? El decir, o sea, no es que yo comparta esta visión, pero sí creo que hay gente que puede opinar perfectamente que el miedo a lo extraño está justificado o no está justificado, pero no se puede justificar, por así decirlo. O sea, no está fundamentado. No lo sabemos, evidentemente, ¿no? Pero no vale la pena, o habrá gente que pensará que
lo típico de mejor malo conocido que bueno por conocer. Claro, normalmente muchas veces las antiguas sociedades se mantenían a salvo por el hecho de mantener a salvo a quienes estaban dentro y repeler a los que estaban fuera, ¿no? Muchas veces los prejuicios dicen, incluso a veces, que vienen de esas antiguas tribus, sociedades que tenían esos comportamientos y se ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Al fin y al cabo, todo miedo a lo desconocido es un prejuicio, es prejuicioso. Es que los prejuicios son. Es que toda idea preconcebida. ¿Cuántas ideas preconcebidas tenemos? Es que prácticamente nuestra mente está compuesta de ellas. O sea, estamos Ahí. constantemente enlazando ideas necesariamente para formar nuestra realidad. Porque para tener una perspectiva de lo que vemos, una evolución de los pensamientos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de todo, necesitamos prejuicios. Es que en lo más básico de nosotros está ese enlace de conceptos que inmediatamente nos hace generar lo que conocemos, ¿no? Es intrínseco del ser humano. Otra cosa es que ya queramos concretar más y cojamos los prejuicios negativos y los englobemos todos dentro de esta palabra, ¿no? De prejuicio, que es un poco lo que pasa a día de hoy, ¿no? Que se cogen los prejuicios como esa parte mala simplemente. Es que antes decíais, el prejuicio es una opinión. Yo discrepo totalmente. ¿Qué pasa? Muchas opiniones se basan en prejuicios. Eso es lo que Estabas tú hemos dicho. diciendo Eso ahora, era precisamente. claro, sí, y tú ahora decías, Tomás, claro, es que todos tenemos prejuicios. Es que el prejuicio es algo natural. Tú, Jorge, decías, está justificado. Depende No, cómo queramos. No, bueno, no, o sea, claro, es que depende cómo queramos entender justificado. Para mí, justificado es que es natural. Sale, claro, eso es lo que claro, quería decir, exacto, claro. con eso sí. Y, exacto. Y como tú decías, Tomás, somos seres que estamos constantemente anticipando el futuro. La persona que viene aquí es amigo o enemigo. Si es esto Claro. que va a pasar aquí, ¿cómo voy a poder responder mejor para poder sobrevivir, para sacar ventaja de todo ello, ¿no? Entonces, que tengamos el prejuicio no es lo negativo. Que tengamos un montón de prejuicios negativos no es lo negativo. Que yo camine por Nueva York a las 4 de la mañana y me vea a una persona con un aire algo sospechoso y yo me esté preparado para un posible ataque, no, es adaptativo. Pero es normal que pase eso. Es bueno que pase eso. El problema está en si la realidad nos demuestra que nuestros prejuicios están equivocados en ese punto concreto y seguimos actuando en función al prejuicio. Si la persona que me para me pide amablemente la hora y a dónde va, y yo lo que hago es echar a correr o le empujo, estoy actuando en base a un prejuicio. Y ese prejuicio ahí está siendo negativo. Pero no porque exista el prejuicio, sino porque yo estoy actuando en función a él. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 Ujú. claro. Claro. Bueno, Entonces, no, bueno, y una última cosa, y lo decíamos lo de la opinión, claro, es que para mí los prejuicios no son opiniones, son anticipaciones del mundo, ¿no? De lo que puede venir el mundo. Cuando nuestras opiniones se basan en ellos, es un problema. Decía Neguajo Andata, que no sé si lo he dicho bien, que ha visto a su vecino hacer nudismo y dices, qué vicioso, por ejemplo, ¿no? Es un prejuicio y una opinión. Claro, es una opinión que pensamos que el vecino es un vicioso basado en una sola prueba. Pero claro, es una opinión, por así decirlo, con una base de mierda. ¿No? Porque solo ha visto una prueba, solo ha visto un detalle y con eso ya ha montado una etiqueta enorme. Claro. Por eso Claro, yo, es ujú, opiniones que no se sostienen. exacto, yo antes he dicho que eran como creencias no fundamentadas, ¿no? Es algo que tú crees que en base a bases débiles, como poder haber visto desnudo a alguien en su casa. Yo no sé ni por qué estaba así, ni si de verdad está haciendo nudismo, si no, pero yo determino que es un vicioso. ¿Por qué? Porque es lo que creo o es lo que opino. Porque aquí podríamos hacer o sea, podríamos utilizarlo como sinónimos, ¿no? Pero al fin y al cabo es sin ninguna base, como tú has dicho, Andrés. Y si queréis podemos, porque siento que se me está descontrolando un poco el chat y quiero leer. sí, yo tengo pillado una frase hace ya un Ya. poco de tiempo que quería Vale, soltarla. Porque después de dila, que, dila. de que Maite nos dijera que la RAE le come la cherla, ha dicho Adrián que,
que tener prejuicios siempre es malo, pero pueden ser positivos o negativos, ¿no? O sea, que los prejuicios de por sí siempre son malos, en su opinión. Y que después pues se Vale. dividen en positivos o negativos. Ujú. Mira, yo Son- con esa afirmación podría estar de acuerdo. Sí, y después, bueno, yo considero que, sin embargo, que eso de que siempre son malos, ¿no? Porque al final es como ir en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Yo también discrepo con Adrián, ¿no? Yo también discrepo con él. Para mí no es malo los prejuicios. Para mí lo que está mal, lo repetiré toda la noche, ¿eh? Es actuar conforme a, cuando la realidad ya nos ha demostrado que el prejuicio no se sostiene. Los prejuicios son necesarios, ¿eh? Incluso los negativos son necesarios. Que sean adecuados o no respecto a la realidad, sabiendo que la realidad es distinta, pues por ejemplo, los negros son ladrones, sabemos que los negros no son ladrones, que a lo mejor uno es ladrón como que puede ser un blanco ladrón, que es exactamente igual. Claro. Y lo sabemos, nosotros eso lo sabemos. Pero si luchas en contra de esa realidad por mantener vivo ese prejuicio, entonces te estás equivocando. Ahí es donde está el error. Ahí es donde el Claro. prejuicio se convierte en negativo. Pues se convierte en algo malo, ¿no? Bueno, sí, en algo malo, efectivamente, porque negativo ya es en sí mismo, ¿no? Por... Ujú. Yo, es que claro, yo entiendo que lo que quiere decir, a lo mejor estoy sobreinterpretando, ¿no? Lo que quería, que me lo corrija Adri si de verdad me equivoco, pero yo sí Bueno, consideraría que los prejuicios son malos, no porque no sean naturales, porque yo no quiero decir que algo natural sea bueno, ni que algo natural, o sea, algo natural es algo natural, no tiene ni por qué ser bueno ni malo, ¿no? En eso estoy de acuerdo con vosotros. Lo que quiero decir es que un prejuicio normalmente o puede, no es que sea normal, sino que tiene la capacidad de mermar la capacidad de razonar de alguien, por así decirlo, ¿no? O sea, una persona que esté sometida a muchos prejuicios tiene más papeletas, por así decirlo, para no poder juzgar una situación de la manera más adecuada, ¿no? Quizás estoy sobreinterpretando, como digo, pero en ese sentido yo sí consideraría que un prejuicio es malo per se, porque de no tenerlo, no nos estaríamos menos abocados a interpretar cosas que no conocemos, por así Es que, decirlo. sí, pero es que sin prejuicios, por ejemplo, para nosotros no existiría prácticamente la cultura no sé, de Oriente Medio, porque al final todo lo que no conocemos lo hacemos prejuicio. O sea, ten en cuenta que no puedes saber el 100% de todo, es imposible saber el 100% de todo. Entonces tenemos que construirlo en base a prejuicios. No sé si, bueno, quizás para ti sean malos per se, ¿no? Pero al final yo creo que es un mecanismo que es necesario porque pareceríamos robots, como que no captaríamos ciertas ideas porque no tenemos conocimiento acerca de ellas, ¿no? Como si nuestra base de datos no estuviera completa o una cosa así. Sería muy raro tener una conversación con una persona sin prejuicios ninguno. Ya, porque sí, es verdad. Fíjate, Bueno, di Andrés, un perdón. segundito, justo, es que estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Y fíjate que los prejuicios son tan constantes que incluso con personas que conocemos, con nuestra madre, con nuestro amigo, estamos teniendo en cuenta, estamos teniendo prejuicios todo el rato, porque conocemos a esta persona, sabemos sobre su mundo, pero no sabemos cómo va a reaccionar con la nueva situación que espera, ¿no? Y estamos haciendo un prejuicio. Uy, esto que me estás contando le va a sentar fatal a esta persona. Estás haciendo un prejuicio igualmente. Estás anticipando qué puede pasar, basado en conocimientos previos. Luego igual no pasa. Y ahí es cuando constatas, pero esos prejuicios, esa anticipación del futuro y con conocimiento a medias, se está haciendo hasta con cuestiones tan simples como esas, ¿no? Y Cala secreta dice, ¿influye la edad o el sexo a la hora de tener prejuicios? ¿Vosotros qué opináis? Porque Adrián le contesta que él opina que cuanto menos edad quizás sean menos prejuicios, porque un niño al tener menos conocimiento tiene menos capacidad para tener esos prejuicios. Yo creo que la edad podría podría favorecer el tener menos prejuicios, pero por lo que dice, porque tiene menos conocimiento del mundo. Hay cosas que ni siquiera sabes de su existencia, ¿no? Por otro lado, eso también podría ser un argumento para favorecer los prejuicios, porque cuanto menos sabes, más te imaginas o más dejas al desconocimiento, ¿no? Eso lo relaciono con otra afirmación que ha dicho Sari Agudelo, que relacionaba el desconocimiento. No me acuerdo exactamente qué había La dicho. ignorancia.
La ignorancia, eso. La ignorancia con los prejuicios, ¿no? Y al final es completamente así. O sea, los prejuicios los formamos en base a nuestra ignorancia. No sabemos algo, pues tenemos que formar unos prejuicios para formar un conocimiento ficticio en torno a algo, ¿no? O sea, no conocemos algo, pero sin embargo tenemos unas ideas preconcebidas, más o menos sé cómo funciona, más o menos sé estas personas cómo funcionan, cómo visten, más o menos sé cómo es su cultura, eh, no sé, sé lo que hace aquí una persona, pues porque sé que la mayoría o muchos de ellos vienen aquí en pateras y pues sé que, por ejemplo, muchos que vienen, no sé, de Rumanía tienen unas condiciones de vida a lo mejor un poco más precarias y necesitan un trabajo. Entonces son unas ideas preconcebidas que se basan en el desconocimiento porque no puedes hablar con todas las personas, no sé, con todos los rumanos del mundo, bueno, del mundo no, con todos los rumanos que vienen a España y saber para qué viene cada uno de ellos. Y aún así, aún sabiéndolo, tendrías que hacer una media, una idea generalizada de más o menos qué quieren cada uno, ¿no? Porque no podrías recogerlo todo. ¿Tú qué opinas, Entonces, Andrés? pues, digo, no hay que confundir, claro, la ignorancia es verdad que nos lleva a tener un estereotipo, un prejuicio. Me gusta más prejuicio, que no estereotipo. Ujú. Prejuicio, ¿no? Pero claro, hay que distinguir de que el prejuicio nos lleva a la ignorancia. Precisamente por mantener el prejuicio, seamos ignorantes, que estamos negando la realidad. Claro. Entonces, este doble juego, ¿no? La ignorancia, claro que lleva al prejuicio, pero que el prejuicio no lleve luego a una ignorancia aún mayor negando la realidad. Claro que mal llevado puede convertirse en un bucle. Claro, También aquí dice Maite que esto que hacemos, que es intrusismo laboral con respecto a la sociología, totalmente. totalmente, ¿no? Intrusismo laboral a la sociología y al sálvame. Y al sálvame, las dos cosas. Eh, por ejemplo, aquí Sariude lo dice, miedo igual a supervivencia, algo que llevamos en la sangre. Es verdad que los cobardes sobreviven, ¿no? Bueno, sí, claro, los que anticipan más el futuro, claro. Sí, sí. O Otro sea, que es que prejuicio. podría, o sea, aquel que no deje entrar a nadie no se arriesga a que nadie traiga algo malo, por así decirlo, ¿no? Es verdad que pierde cosas buenas, pero es el coste por oportunidad. Eh, que podría tener, o sea, cierta relación con el origen de estos prejuicios, ¿no? Aquí ha habido un debate dentro del chat sobre el racismo, que Adrián dice, hablando de negros, ¿el racismo se forma en base a prejuicios? Yo supongo que sí. O sea, el racismo, de hecho, dicen que yo he leído que es el prejuicio en base a la raza. Vamos a ver, hay que cogerlo aquí con pinzas. El racismo es una actitud. Es una actitud discriminatoria. Eso no es un prejuicio. Puede estar ¿No? fundamentado en prejuicios. Me da igual por dónde los tengas fundamentado tu racismo. Pero el racismo en sí es una actitud discriminatoria. Eso está mal. Eso está mal. No, sí, Eso es sí, un sí. racista. De la raza, ser un racista de blancos, ser un racista de niños. Bueno, no se puede porque es racismo de Sí, raza. Vale, vale. exacto. No, Yo que los creo hay, que, ¿eh? por ejemplo, un prejuicio, o sea, tener Pero, prejuicio en base a la edad sería el edadismo, tener prejuicio en base a la raza, el claro, racismo claro. y Pero demás. lo que Me quiero decir es que encantaría. son actitudes, son predisposiciones, son conductas que vamos a ver. Los prejuicios son simplemente estructuras del mundo anticipando lo que puede venir, ¿no? Entonces, os cuento yo un caso personal. Yo me subí a un bus en Nueva York la primera vez Ujú. y estaba rodeado de personas de color, bueno, yo quiero llamarlas con mucho respeto, negras de color, como sea, ¿no? Como las queramos llamar. Y yo me notaba súper hipervigilante, no en un mal sentido, sino que me estaba fijando muchísimo en ellos, ¿no? Ujú. Y yo luego me lo expliqué pensando que es que nunca había visto tantas personas de color en mi entorno y por eso me llamaba Me tanto la gusta eso atención. porque Me gusta eso porque el hecho de diferenciar ya de color o negro viene del prejuicio. Del propio prejuicio ya no sabes cómo actuar Claro, ante bueno, ello. claro, no, pero bueno, yo me corto un poco en mi vocabulario porque la gente luego tiene Claro, muy claro. malas intenciones y puede decir, uy, usa la palabra negro, que o sea, Pero es uso que la palabra sí. uso las palabras descriptiva, ningún juicio de valor. A mí toda persona que me trate bien, yo la amo, así que me da igual. Y estas personas me trataron muy bien porque ni me pagaron ni me hicieron nada y me sonrieron siempre, así que ellos son maravillosas. Entonces, claro, yo estaba súper atento con estas personas, ¿no? Entonces yo me estaba dando cuenta que no el prejuicio, pero sí mi mente estaba poniendo mucha atención en ellas, ¿no? Y supongo que era una cuestión muy, muy primitiva, muy instintiva, que estaba haciendo atender a lo desconocido, a lo extraño, ¿no? Pero claro, yo no actué en conforme a mi prejuicio y fui junto de ellos
con una actitud hostil o tuve una actitud racista de no sentarme junto a ellos o escupirles a la cara. ¿Me explico? Por eso distingo el prejuicio del racismo, ¿no? No sé si opináis lo mismo vosotros. Sí, pero un prejuicio te puede hacer actuar a lo mejor, pues simplemente, pues no me siento al lado de este, y eso ya supone una discriminación también, ¿no? Aunque tú consideres que sea menor, por así decirlo, ¿no? Pero si te pones empáticamente a ver cómo te sentaría a ti o cómo crees tú que le sienta a otra persona, pues molestaría, obviamente, ¿no? Como si Claro, pero estás la en pregunta... China, por ejemplo, y nadie se siente al lado de ti porque tú eres europeo y el resto son chinos, ¿no? Por así decirlo. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué nos sentamos con ellos? ¿Por qué no nos sentamos con esta persona? Pues Esa es la pregunta ¿Cómo que se no... nota son los que es gallego? prejuicios, claro. ¿Cómo se nota? Claro, ¿no? Esa es la pregunta que uno mismo se tiene que hacer. ¿Por qué no me siento yo con esta persona? Es que yo Porque, precisamente iba a hacer esa pregunta, pero de otra forma. Pues, por ejemplo, por mi claro, experiencia, sé que, bueno, por mi experiencia y supongo que para el resto, ¿no? Que, por ejemplo, si voy en un autobús o en un metro o algo así, no me gusta sentarme al lado de gente desconocida, ¿no? Y supongo que eso tendrá algún matiz también prejuicioso que ahora mismo me cuesta dilucidar porque tendría que analizarlo más profundamente, ¿no? ahí está. Pero también Es el tenemos trabajo esa... introspectivo, claro, Claro, claro. pero creo que es Claro, algo que nos pasa a todos, ¿no? El hecho de ver a un desconocido ya, no importa la raza en general, sino simplemente por ser desconocido muchas veces no nos gusta sentarnos con otra persona, aunque no se siente a nuestro lado a lo mejor. claro, pero eso ya entra dentro de nuestro, bueno, le voy a llamar racismo, pero no es, de nuestro racismo a extraños, ¿no? La De que por ser xenofobia. extraño no nos gusta, claro, y actuamos conforme Bueno, a. Así que, xenofobia no. No, no es xenofobia, eh, es otra cosa, no sé qué es. bueno, me he explicado, yo creo que la gente me va a entender, ¿no? Es nuestro Sí, sí, sí. racismo hacia los extraños. Claro, y nos estamos comportando. Entonces, vale, es una actitud. Ya no somos todos tan puros y tan angelicales. Que bueno, que esto es otro tema, ¿no? Que muchas veces sí que tenemos actitudes discriminatorias hacia según qué sujetos, ¿no? Y es un trabajo luego ya introspectivo de pensar, vale, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no somos capaces de hacer esto, no? Por eso te digo que es muy importante hacernos la pregunta de decir, ¿por qué no nos sentamos con esta persona? ¿Nos sentaríamos si fuera una persona distinta? Ah, vaya, igual sí que estoy actuando en función a un prejuicio. Y la realidad no me está demostrando que este prejuicio sea real, porque esta persona no me está intentando atacar o no me está intentando hacer ningún daño. Entonces, claro, es muy importante este diálogo interno, el cuestionarnos nuestros conocimientos, el cuestionar nuestras actitudes. Para mí es fundamental, claro. Sí, es que es fundamental, como dice ahora... a ver, que ya me he perdido, ¿eh? Justo lo ha dicho Sí, hace un momento. Ah, vale, sin nombre, dice. ¿Somos conscientes de nuestros prejuicios? Pues está un poco el trabajo introspectivo, ¿no? El ser consciente de hasta qué prejuicios hay muchos y generamos muchos automáticamente. Y tenemos que ser conscientes de que hay muchos prejuicios. La cuestión es analizar cuáles consideramos que son positivos o negativos. Para, bueno, positivos o negativos, ¿no? Cuáles son malos en general, ¿no? Cuáles no deberían estar ahí y sin embargo están ahí y te hacen a lo mejor actuar de una determinada manera o llevar una conversación de una determinada forma, ¿no? Decir, o tender a generalizar, ¿no? Pues yo escucho muchas veces, por ejemplo, el decir que no sé, los catalanes son todos independentistas, por ejemplo. Eso se escucha, vamos, más a menudo imposible, creo yo. Y sin embargo es un prejuicio y un prejuicio muy fuerte y que yo lo considero malísimo, además. Y es un trabajo introspectivo el que hay que hacer porque no sirve de que alguien te diga, bueno, tú se lo puedes decir, no, esto es malo, no tienes que pensar así, pero al final, si esa persona no quiere pensar que eso es malo, va a dar exactamente igual. Es un trabajo Es que, introspectivo y el darte cuenta que consideras tú malo más allá de lo que siempre has pensado o de las ideas estas preconcebidas que tienes, ¿no? ujú. Lo que ocurre muchas veces también es que hay gente que no son conscientes de sus prejuicios en tanto en cuanto no creen que sean prejuicios, ¿no? Porque creen que es la verdad. O Claro, sea, ahí yo soy está. consciente. Eso es lo que ha dicho antes, creo que era Kietoy, ¿no? Que ha dicho algo de No, no lo que sé. no era. Es que no sé en qué contexto lo ha dicho, pero ha dicho algo así como que no es prejuicio, es conocimiento, algo así. Ah, pues sí, exacto. O sea, quiero decir, si yo opino, sí, bueno, si yo creo que efectivamente, eh, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Que X grupos de personas son todos unos mentirosos,
si lo creo firmemente, yo no voy a ser consciente de mi prejuicio, puesto que yo no creo que yo esté prejuzgando. Creo que efectivamente eso es así. El único que es consciente de sus prejuicios es el que sabe que esos prejuicios no tienen por qué ser ciertos, lo cual beneficia a la persona. Ser tú consciente de que eso que sientes, esa información que crees tener, está todavía puesta a prueba, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor no lo superas y tienes que cambiarla, es una ventaja respecto a aquel que opina que no, que es totalmente así, que ya está, que todos los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo, por ejemplo. Pues no. A lo mejor hay gente que siente que los extranjeros suponen un problema o tiene cierto rechazo o se siente incómodo, pero mientras sepa que ese pensamiento, esa sensación es irracional y que tiene que de verdad ser probada, pues un beneficio para esa persona. Porque como hemos dicho, nadie se puede liberar de los prejuicios totalmente, ¿no? Nunca. Entonces mejor saber que los tenemos y saber que esos no son la verdad. Bueno, siguiendo leyendo, Sara Agudelo decía que para ella las opiniones y los prejuicios son cosas completamente diferentes, ¿no? Un poco en la conversación que teníamos antes. Vale. Dice Liquids que él tenía el prejuicio cuando vio a Pedro Sánchez de que iba a ser una rata traidora y efectivamente no se equivocó. Y que los prejuicios ganan. Maite ha hecho una pregunta interesante. ¿Creemos que los prejuicios los llevamos en alguna parte de nuestra biología o es propio de un proceso de socialización? ¿Vosotros qué opináis? ¿Respondo yo primero o...? Mira, el hecho de prejuiciar está en nuestra biología. Pero ¿Sí? sin embargo, sí. Eso es necesario porque, como hemos dicho antes, como te he dicho, hablar con una persona que no tiene prejuicios sería como hablar con un robot que no diría nada que no tenga en su base de datos. Entiendo. Porque al final necesitamos crear una realidad ficticia para crear perspectivas y poder entablar conversaciones sobre cualquier tema. Porque necesitamos tener una idea de la realidad. Y eso se hace a base de prejuicios. Pero sin embargo, los prejuicios que tenemos sí son culturales. O sea, el concepto en sí mismo, esta relación que se hace entre los diferentes conceptos es biológica, pero sin embargo, qué conceptos relacionamos con qué, eso sí es cultural. O incluso, Entiendo. ya sea socialmente, será socialmente o con tu propia persona, ¿no? Porque al final tú puedes aceptar unos prejuicios o puedes rechazarlos. Y esto además lo dice porque justo lo he mirado y lo dice una estudiosa del comportamiento humano que es profesora de Harvard. Bueno, es hindú, o sea que el nombre me va a costar, pero creo que es Mazarin Banaji, perdón, creo. Vale. Seguramente lo habrá dicho mal, pero bueno, qué más da. Ella dice que los prejuicios vienen de la cultura, ya que son la huella dactilar de la cultura de la sociedad que nos rodea. Y además que el ser humano asocia los conceptos de forma innata, pero que somos nosotros los que decidimos asociar qué conceptos asociar, ¿no? Que esa es nuestra decisión. Yo estoy muy de acuerdo con la explicación que has dado, Tomás. Y le cambio un poco, o sea, lo digo con otras palabras. El mecanismo de hacer un prejuicio es algo innato, va dentro de nosotros. El contenido con el que trabaja ese mecanismo es parte de la cultura. Es verdad que hay algunos prejuicios, como el miedo a extraños o tal, que sí que son también parte, es un contenido parte de la biología. Pero claro, lo de los árabes, lo de los alemanes, tal. Una cosita, es que nos hemos saltado una pregunta por arriba y me interesa mucho porque es muy interesante, de Sari Agudelo. Yo creo que no la hemos tomado, que es, pero ¿cómo sabremos que esa opinión llega a ser un prejuicio? ¿No? Que una opinión está basada en un prejuicio. No sé si hemos hablado de ella. Creo Pues que eso solamente es con profundizado. Claro, eso solamente se sabe con el conocimiento, creo yo. No hay otra forma. Para mí. Sí, Tomás. El ser un poco desconfiado, decía. Y tratar de analizar un poco esa opinión que nos han dado para ver si es cierta o no, ¿no? Un poco como pasa, pues por ejemplo, puede pasar con cualquier periódico, cualquier medio, ¿no? Que si te dicen algo por la televisión, pues no te lo creas a ciencia cierta, ¿no? Como si fuera una ley, sino que tengas la capacidad de contrastar diferentes opiniones o informaciones y crear una propia, que al final va a ser prejuiciosa también, porque como que no tenemos la realidad 100% ahí plasmada, es muy difícil que eso ocurra. Pero sin embargo, vamos construyendo un prejuicio que se acerca más a la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Eso iba a decir también. Que siempre pongamos en duda la opinión de los demás, porque
Si nos dan las pruebas, los argumentos de hechos, y para sostener esa opinión ya es conocimiento, ¿no? Pero una opinión siempre es una opinión. Y luego analizar también nuestras propias opiniones, saber por qué opinamos esto, ¿no? Porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado, vale. Eso nos da el poder suficiente, y es una cuestión lógica, para sacar estas conclusiones, para tener esta opinión. Y eso es un proceso de análisis personal y un proceso de cribado de la información que nos llega de fuera. Maite además te da un apunte, Andrés, que dice que personas racializadas o negras, pero que nunca se use el término de color. Vale. Yo si lo uso, no lo uso con ninguna actitud. Claro, Vamos, no lo uso con ningún desprecio ni tal. Ya, pero bueno, si es lo más que se correcto prefiere- de alguna manera, pues mira. Claro, no, sí. Es decir, yo por defenderme a mí mismo de que nunca lo uso con ninguna. Si te quiero despreciar a alguien, lo desprecio directamente, pero tal. Pero si se prefiere que se use así, claro, por supuesto. Aquí Juanma también dice que Liquid es facha y negro y que no puede hablar de prejuicios. Bueno, Es y aquí como, no se sé. ha juntado todo, ¿eh? Es como, no sé, yo soy chino, me dicen que soy chino y por eso puedo llamarte estúpido. No sé, una cosa muy rara, la verdad. Sí. Y Adri hace un comentario para que opinemos, ¿no? Que dice, me estoy acordando de una actitud discriminatoria increciendo hoy en día. La porafobia, odio al pobre, ¿qué pensáis? Eso del pobre es pobre porque quiere. Yo diría que obviamente, o sea, eso sería otro prejuicio hacia, o sea, el estereotipo de pobre entraría en eso, ¿no? Parece ser, ¿no? A día de hoy. El hecho de que está ahí porque quiere. Aunque eso creo que está muy discutido. Al menos en mis círculos no es algo que sea. Yo no he notado ese aumento en esa opinión. En esa actitud discriminatoria, ¿no? Sin embargo, lo que me gustaría resaltar es que en realidad, o sea, el que dice lo del pobre es pobre porque quiere, está teniendo, se está guiándose por un estereotipo y haciendo caso a prejuicios, pero después también la gente que opina que todos los que todo, por ejemplo, cierto sector de la sociedad opina eso, también está haciendo prejuicios. O sea, lo que hemos dicho, aquí nadie se libra, ¿no? Aquí, a no ser que vayamos individuo por individuo, todo el mundo vamos a caer en prejuicios. Es que al final el hecho de generalizar siempre va a ser prejuicioso. O sea, el decir, no sé, todos los mendigos lo son porque quieren o todos los mendigos lo son porque no pueden hacer nada con su vida ni pueden conseguirlo de ninguna manera, ¿no? Ni tienen las herramientas. Los dos puntos son prejuiciosos. Uno puede ser más adecuado que otro según lo que consideremos moralmente o culturalmente o lo que sea, pero ambos son prejuicios y los necesitamos usar porque no conocemos la situación exacta de cada uno de los mendigos, ¿no? Pero claro, si consideras que tu prejuicio sobre los mendigos es malo, o sea, que tu opinión no es para nada acertada ni cercana a la realidad, que es lo que pretende un prejuicio, ¿no? Ser cercano a la realidad, pues deberías plantearte analizarlo de otra manera o cambiarlo porque no es adecuado. Al fin y al cabo también es una cuestión ya de argumentación, ¿no? De lógica. Quiero decir, cuanto más generalizaciones hagas, más susceptible vas a estar, va a estar tu argumento de estar equivocado. Ujú. Porque es Claro. muy difícil que todos cumplan esa misma condición, ¿no? Entonces es una cuestión de que, claro, en algún caso concreto, pues el pobre es pobre pues porque no se ha esforzado lo suficiente, y en otro caso concreto el pobre es pobre porque ha tenido todos los elementos en contra, ¿no? Entonces ya es una cuestión de lógica del poder de las afirmaciones, ¿no? Yo lo que querría decir es que mucha gente también dice, y es porque al fin y al cabo creo que cuando se empieza a hablar de prejuicios hay palabras que aparecen, ¿no? Porque o sea, porque no se puede hablar de los prejuicios sin que aparezcan, y una de ellas es la generalización, ¿no? Como también puede ser eso, estereotipo, tiempo, opinión, creencia, ¿no? Pues la generalización, yo siempre he sido como muy crítico con ella, ¿no? Esto a nivel personal, yo siempre la he criticado mucho porque considero que cualquier generalización siempre es falsa, ¿no? Por definición, no responde a la realidad. Pero
hay una cosa que leí hace un tiempo y es que una persona decía que la gente no entiende las generalizaciones, ¿no? Y eso me ha llevado a investigar y efectivamente aquí encontré un artículo en el que dice por qué generalizar no es malo. Y siempre entre paréntesis, ¿no? No siempre es malo. ¿Vosotros creéis que lo que ocurre y que las generalizaciones suelen tener esa mala prensa, por así decirlo, porque no las entendemos? Porque aquí dice, las generalizaciones son descriptivas, o sea, describen características observables en los individuos de un grupo. Dice, por ejemplo, en general los hombres son más fuertes que las mujeres. Y dice, las generalizaciones no son prescriptivas. Dice, o sea, no dicen cómo han de ser ni determinan las características del grupo. Entonces, lo que me pregunto es, ¿tiene sentido criticar una generalización si una generalización no pretende reflejar la realidad, sino, como ha dicho aquí, simplemente describir características observables? Es que yo creo que no describe o no lo utilizamos a ver, las generalizaciones yo creo que se usan como verdades a ciencia cierta, más que nada. Claro. Entonces, una cosa es que sea lo que realmente pretenda una generalización y otra es lo que se dé a nivel real. Porque a nivel real, cuando dicen que un andaluz es vago, se refieren a que todos los andaluces son vagos y además lo dicen a ciencia cierta, porque por ser andaluz ya eres vago. Y eso es así. O sea, Pero entonces... mm, creo que a lo mejor en el concepto puede estar de algún modo oculto esa que no es, o sea, es esa característica de lo observable, pero es que al final las generalizaciones que se dan no son observables, porque tú no observas que todos los andaluces sean vagos. De hecho, me atrevería a decir a que ni la mayoría son vagos, ni la mayoría a lo mejor es como decir que por nacer en un cierto sitio ya tienes unas características concretas en tu personalidad. Me suena eso a horóscopo, sinceramente. Entonces, Sí, no, a mí me parece que no es para nada adecuado. pero es que fíjate, aquí lo que dice es que no tenemos que llevarnos nunca la generalización a nivel individual. Dice, por ejemplo, aquí dice, el hombre es siempre más alto, dice, porque las generalizaciones nos dicen características de la población, no de los individuos. Dice, intentar inferir cosas de una persona porque pertenezca a un colectivo X del que sabemos algunos datos generales es una estupidez. O sea, no se puede predecir si un hombre es alto solo por saber que es un hombre, ¿no? O sea, no podríamos decir que una persona es vaga solo por saber que es andaluza. Pero podríamos decir, o sea, es que claro, eso es como echar piedras sobre mi tejado, ¿no? Pero podríamos, lo que quiere decir es que yo puedo decir que una parte de esa gente, pero a lo mejor sin ser tan específico, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que lo correcto es decir de media, ¿no? Cuando decimos que una característica se suele dar comúnmente en un grupo de personas, nunca decir individualmente, como tú has dicho, de lo de siempre se da. Porque obviamente eso es lo que estábamos hablando al principio, de hecho, ¿no? Que cuando alguien habla ya de que siempre es algo así, de que esto es verdad, es cuando el prejuicio ya se convierte en un problema. Que el Pero es prejuicio que, no es malo hasta que no llega hasta ese punto. Pero es que el prejuicio y la generalización no se puede desligar. pero tú Y, cómo y sabes que entonces, una generalización se hace a partir de un hecho observable. ¿Tú cómo sabes que no llegó una persona un día y dijo, es que vio a su primo de Huelva que se echaba la siesta todos los días y dijo, es que todos los andaluces son unos vagos? Y ya está, y ya se empezó a generalizar ese rumor y por algún motivo acabó en la cultura general. ¿Cómo se sabe que eso es realmente un hecho que no se puede refutar, que está basado en números? bueno, Porque pero yo esto creo también que, lo puede. que la generalización se construye muchas veces culturalmente y no se basa en hechos de ningún tipo, sino simplemente como un rumor que se extiende. Y pues no Pero sé, pues por no, ejemplo, el hecho de decir a lo mejor una persona que va a Cataluña y lo tratan mal por hablar español. Y ella dice, es que en Cataluña todo el mundo te trata mal por hablar español. O si vas a Cataluña te van a tratar mal por hablar español. No, a lo mejor a tu amigo pero le es que tú pasó, estás haciendo, claro, es que estás diciendo otra vez todos. pero es que es lo que pasa, es lo que ocurre con la Pero, generalización. pero es que entonces esa gente está usando mal la generalización también. O sea, una parte la entiende mal y la otra la usa mal. O sea, no es solo lo que la entendamos mal, sino que parece que hay gente que la usa mal y que, como hemos dicho, los prejuicios en el momento en que se vuelven absolutos no tienen ningún sentido y pasan de ser útiles. Me parece que No, es basado un poco en el uso, ¿no? Porque al final, aunque la generalización
debería darse a partir de hechos que hagan una media y una consideración global, que no es la realidad, pero bueno, es un acercamiento un tanto basado en algo irrefutable, ¿no? Que es, pues yo que sé, una media, eh, no sé, basada en la cantidad de andaluces que se echan la siesta a las 4 de la tarde, por ejemplo. Y pues Bueno, y entonces sí se podría decir, pero no sé. luego habría que ver si por el hecho de echarte la siesta a las 4 de la tarde, eso te hace vago. Ujú. También. Yo creo que la cuestión es, intentando simplificarla un poco, ¿no? Simplemente cuestionar. Cuestionar lo que nos dicen, cuestionar la información que nos llega, cuestionar los enunciados que nos llegan, ¿no? Y saber, ¿esto se basa en algo? ¿En qué se puede basar? Oye, y lo que dices, ¿qué pruebas tienes, no? Y ya está, ¿no? Yo soy muy cartesiano, soy de la duda constante, ¿no? De dudar hasta de mi propio conocimiento. ¿Y yo por qué sé esto? ¿Yo por qué estoy tan convencido de esto? Ya no me acuerdo, voy a examinarlo, ¿no? Entonces, y tirar para adelante. Ujú. También, leyendo el chat me resulta curioso, porque es curioso, o sea, estamos hablando de los prejuicios y eh, es evidente, o sea, al leer el chat te das cuenta de que nadie se libra de esto. Seguramente nosotros, al estar hablando aquí, hemos utilizado palabras como todos, nadie, absolutamente, siempre, cosas así, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hablaba Maite de que dice, hay prejuicios sobre los que no os queráis deshacer por alguna razón. Dice que, por ejemplo, ella tiene muchos prejuicios hacia los ricos por una cuestión de lucha de clases y que me caen mal los pijos en general. O sea, a mí o sea, yo tengo que decir que tiene, si me lo permitís, que tiene huevos el opinar que los prejuicios están mal y después decir, no, pero estos están bien. Y que no sé si ella opina que los prejuicios estén mal, ¿no? Pero quiero decir, aquí todos le hemos dado este aire de, oye, pueden imbuir a conductas negativas o pueden ser peligrosos. Así que yo creo que si opinamos eso, no deberíamos ser conscientes de que existen, deberíamos ser conscientes de que los tenemos, en ningún momento favorecerlos o decir, no, esto es así. Y después, así que yo personalmente no hay ninguno del que no me quiera deshacer, por así decirlo. Los quiero tener todos bien controlados, saber que existen. A lo mejor no me los puedo eliminar, pero quiero ser consciente de que los tengo, ¿no? Y después que Maite también dice, utiliza la palabra nadie para hacer un argumento y es como, ahí otra vez entramos en las generalizaciones, ¿no? Oye, tú no me puedes asegurar esto, probablemente al utilizar esto te estés equivocando. Ya la cuestión es lo que cada uno quiera creer, ¿no? Si de verdad crees que nadie lo puede hacer o que todos lo pueden hacer o que... Otro día tenemos que hacer debate sobre las generalizaciones, sobre Sí, los juicios lógicos, sí, sí. Bueno, que al final yo Maite, creo que es una construcción, o sea, lo que he dicho un poco antes, ¿no? Que los juicios, que los prejuicios son buenos o malos en función de cómo lo categorices tú mismo, ¿no? Porque muchas veces no importa lo que te vayan a decir el resto, que tú puedes decir, pues yo qué sé, están tratando mal a una persona negra en el metro, tú dices, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo y puedes argumentarlo y tratarlo de, bueno, de darle cuenta a esa persona de que está mal lo que está haciendo, ¿no? Pero al final el juicio es propio, es un autoanálisis el que hay que hacer para darte cuenta de que un juicio es bueno o es malo en función de lo que causa, ¿no? De lo que provoca. claro, claro, exacto. Exacto, para mí siempre ahí está la cosa. Para mí los prejuicios no son malos, sino que empiezan a serlo cuando la realidad te está contrastando, te está refutando los propios prejuicios. Maite hace la pregunta, ¿hay juicios de los que nos queremos deshacer? Claro, yo como psicólogo personalmente digo que ya sean prejuicios, opiniones, creencias a los que estamos atados y a los que depende, parece que es una herida mortal el deshacernos de ciertas cosas, es cuando hay una cuestión personal, que sí, claro, hay siempre razones para no hacer el mecanismo sencillo de decir, esta persona no cumple X expectativas, X prejuicios, pues entonces este prejuicio no tiene sentido, lo voy a eliminar, ¿no? Entonces siempre hay alguna razón, pero también digo una cosa, nadie se libra de este tipo de, ¿qué voy a decir?, de delitos, ¿no? De fallos, ¿no? Todos los tenemos. Yo seguramente los tengo, hay alguno que se me estará escapando que no consigo mover, ¿no? Cuando en la realidad me está contrastando otra cosa y todos los tenemos. Si son ¿Qué adquiridos pasa? Lo ideal, socialmente,
Claro, son adquiridos socialmente y son muy difíciles de vencer cuando están automatizados en nuestro interior, ¿no? Tú puedes, bueno, puede que se te dé la situación en la que veas uno, algo o lo que sea y automáticamente reacciones de una manera y después digas que no sé por qué he hecho esto, si es que sé que está mal, no sé qué, Claro, y te culpan, ¿no? Pero como que la respuesta la tienes automática y ese automatismo es muy difícil de vencer. ujú. Pero más que socialmente, Tomás, al fin y al cabo siempre es más una historia personal, ¿eh? A mi entender. La sociedad nos pone el contenido, pero luego la conducta, el hecho de que no nos podamos deshacer de ellos, es más nuestra historia personal. Algo para nosotros significa mucho que ese prejuicio sea real, ¿no? Y precisamente nos va la vida en ello, por eso no nos lo podemos deshacer cuando la realidad nos lo refuta, ¿no? Nos lo contradice. Sí, pero Entonces, cuando al final claro. crecemos con un prejuicio, muchas veces no lo creamos nosotros mismos, sino que es más nuestro trabajo el de refutarlo que el de crearlo. A eso me refiero. Claro, claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Decía, no te jodas. A mí me pasó también, no sé si dices de Centra, no sé, en un pub de Nueva York, donde todos eran Ah, negros sí. y sí que en el primer segundo te sientes extraño hasta que ves el trato amigable y ya te olvidas de la raza. Un poco relacionándolo con eh, La anécdota de. sí, con la anécdota de Andrés. Bueno, Luego tiene pero no es que... lo mismo también vivir en un lugar policultural y que haya interacción real entre las Mm, personas de diferentes orígenes. Eso también es algo Solo- importante, pero sin embargo, estuve viendo un vídeo antes del testimonio de un chico holandés, donde allí la integración de la diversidad es súper patente, ¿no? Hay muchísimas personas negras, personas que son mestizas, es muy fuerte, por así decirlo, la integración que hay, ¿no? De las diferentes razas. Pero sin embargo, las personas que tienen más edad, sobre todo, siguen teniendo muchos prejuicios. Porque al final, este globalismo que se está dando ahora, antes no se daba, no había tanta mezcla. Y, y yo creo que este cambio de sociedad policultural hará bien, pero sobre todo hará bien en el futuro, ¿no? Cuando miremos de aquí a 30, 40, 50 años quizás, sí notaremos una diferencia muy importante quizás en los prejuicios. Siguiente Tomás. párrafo sobre todo dice que el racismo no siempre se materializa en palizas o insultos racistas en plena calle, sino que también es racismo institucional y no te enteras, ¿no? No nos enteramos de eso. Ujú. Pero como, bueno, yo digo lo Institucional mismo de supongo que antes, se ¿no? referirá, por ejemplo, a, pues no sé, cuando una persona por ser negra no puede acceder a un determinado puesto de trabajo o a un determinado puesto público, a lo mejor también. Eso es un poco Ujú. claro, también, pero, bueno, igual que ocurre con las mujeres, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues no quieres contratar a una mujer porque se puede quedar embarazada, ¿no? Si tiene 26, 27 años, pues es una edad que a lo mejor a un empresario que no le apetezca para pagarle a, bueno, la baja esta por maternidad, pues de también todos lo usan. modos, de todos modos, yo no lo encubriría esto con racismo institucional. Yo le pondría el acento, quiero decir, ese empresario es racista, está actuando racistamente, por así decirlo, me explico. Si no Sí, contrata pero. a Sí. la persona de turno, me explico. Porque a Sí. veces se nos va esto, racismo institucional, ¿qué es eso? No, hay un empresario, hay un tío que no quiere contratar, bueno, un tío, quien sea, a esta persona simplemente por razones racistas, por cuestiones de raza. Sí, o Ujú. una persona, por Mm. ejemplo, que contaba, se llamaba Tariq, creo que se llamaba, o algo así. Bueno, no importa. Que contó una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, que él es. eh, no me acuerdo dónde era, la verdad. Pero bueno, que básicamente, bueno, que todo el mundo lo catalogaba por su nombre, por ser a lo mejor. No sé, todo el mundo le decía, ah, bueno, tú eres turco o tú eres marroquí, ¿no? Pero no le preguntaban de dónde era directamente, ¿no? Sino que simplemente ellos tendían a más o menos lo que conocían, bueno, pues entonces seguro que es de por aquí. Ujú. Y además decía que, por ejemplo, en un puesto de... No, no era esa persona, era otra distinta, porque eran los testimonios de muchas personas de distintas razas, ¿no? Y una de ellas decía que él, por ejemplo, que hablaba perfecto, no sé si era alemán, él, bueno, no sé, su idioma, fuera el que fuera, ¿no? Lo hablaba perfectamente porque al final él era nativo, o sea, es nativo de ese sitio, ¿no? Y lo hablaba perfectamente y claro, fueron a hacerle una entrevista, una previa a la entrevista de trabajo por teléfono, y claro, él hablando perfecto inglés,
como que la otra persona se pensó que era como blanca, lo típico blanco, rubio, ojos azules, no sé qué. Y llegó a la entrevista y como que reaccionaron muy Claro. como alejándose de él, ¿no? Como que no pega mucho lo que han escuchado por teléfono con la persona que ha llegado, ¿no? Desconfiando incluso. Mm. Y un poco eso también, que es que el racismo está en todos los detalles que podamos imaginarnos y en los que no. Pero claro, pero precisamente esa reacción de sorpresa puede ser fruto de un prejuicio. Pero el mantenerla y el tener esa actitud de rechazo, claro, es el prejuicio en su expresión negativa y luego sí, una actitud racista, ¿no? Basada en que el otro por ser de tal raza lo voy a rechazar, no me vale, ¿no? Sí, o Rechazando simplemente es que ya el hecho de decir es alemán, tiene ojos azules y es rubio, ya de por sí Claro. tiene un ápice racista, ¿no? Porque somos personas que estamos en un mundo globalizado, estamos hipermezclados y somos policulturales. O sea, dentro de Alemania, pues habrá personas que sean musulmanes y son alemanes, han nacido en Alemania, hablan perfectamente alemán y simplemente pues practican a lo mejor otra religión, tienen otra cultura o lo que sea, pero no por ello dejan de ser alemanes. No, Pero a ti, Tomás, ¿te parece racista pensar que si te dicen viene un alemán a hacer una entrevista de trabajo, tú te esperes una persona rubia, ojos azules, alta, blanca? Porque a mí no me parece racista. A mí me mm, parece simplemente un estereotipo, un prejuicio, una anticipación. Pero ya está, me luego parece se que se te me presenta parece que una persona me, negra y va, pues, vale. me parece que hay algo ahí que no termino de dilucidar ahora mismo porque tendría que Mm. analizarlo mejor, pero me parece que la raíz que esconde tiene algo de racista. O sea, que entiendo que al final es un prejuicio propio de la... Bueno, pues estamos en una zona y en esta zona originalmente han habido ciertas personas, ¿no? De Claro, cierta característica, pero el hecho de no ser consciente todavía de que estamos en un mundo donde cualquier persona puede venir de cualquier lugar del mundo y se ha podido criar aquí, ya creo que hace unos matices distintos que no me parecen que sean adecuados y que tienen que ser vencidos a lo largo del tiempo, al menos según mi opinión. claro, pero claro, es al fin y al cabo un conocimiento actual que no tenemos y precisamente los prejuicios surgen en momentos de desconocimiento. Ujú. Claro, o sea, a mí el Completamente, racismo, completamente. como implica una negatividad o un rechazo, quiere decir que yo en un momento ingenuamente piense, vale, va a venir un alemán a hacer una entrevista y rápidamente en mi cabeza anticipe a una persona blanca, claro, no me parece racista. Me parece racista que yo esté deseando que sea una persona blanca porque como sea negro me da un poco de asco. Eso me parece Sí, racista. sí, sí. Pero el que yo anticipe, bueno, pues, vale, pues será un chico blanco, yo que sé, alto, así, muy grandote. Y de repente venga pues un chico negro, bueno, Claro, pues pero es vale, que muy bien. esa reacción en la persona que va a ser entrevistada, que a lo Ujú, mejor ya ha vivido eso constantemente a lo largo de su vida durante muchas ujú, ocasiones, ya ujú. le supone un cierto hartazgo o una cierta molestia el que siempre le estén mirando de manera distinta por tener una raza distinta, siendo alemán de haber nacido en Alemania. Estén todo el tiempo Bueno, preguntándole, oye, pero tú de dónde eres, oye, pero tú, ¿cómo es que hablas también alemán? No sé qué, y eso ya, el no comprender que una persona pues Claro, simplemente ha podido nacer en Alemania y ser como sea, claro, pero tú fíjate lo distinto, ¿no? Que tú, una persona le preguntes, oye, ¿de dónde has nacido? Tal, y no te fíes y le mires con sospecha, que tú, todo en un momento silencioso, ¿no? Tú digas, hostia, esta persona es el alemán que yo estaba esperando, ¿no? Simplemente para tus adentros. Ah, pues muy bien, pues para adelante. ¿Me explico? sí, que no sí. tiene por qué notarse, ¿no? Ni hacer Claro, ningún tipo claro, pues, de... o sea, bueno, un momento de sorpresa y decir, ahí va, pues tal, ¿sabes? Pero, claro, pero y hay que mirarlo más inocentemente, ¿no? Yo intento mirarlo más inocentemente, no rebuscándolo todo, porque, es decir, igual que, voy a tirar de estereotipos, pero yo, por ejemplo, soy muy fan de los muñecos de Lego, ¿no? Y yo entro en jugueterías de Lego, pero millones de veces. Y claro, a veces hay personas que se me quedan extrañas mirándome a mí yo solo, ¿no? Claro, pero porque entienden que al Lego vendrán madres con sus hijos, o padres con sus hijos, o niños pequeños, no un chaval con barba vamos, que tiene años encima, ¿no? Entiendo ese choque del prejuicio con la realidad. Pero, Buenas noches, claro, luego no Maite. va más, luego no me rechazan por eso, ¿me explico? Muy Claro, es buenas que al final noches. me parece un ejemplo perfecto también de otro,
Y además después, pues no sé, también el hecho de jugar a videojuegos, ¿no? Dice, ¿qué haces jugando a videojuegos tú con 30 años? Que pareces un niño, ¿no? Esas cosas. Yo soy bastante, quiero ser bastante ingenuo y a veces hacemos cosas o tenemos actitudes que son simple, es una cuestión natural. Luego hay que poner las cosas por su nombre. Si esa persona está rechazando a esa persona, sea negro, sea blanco, sea porque es un hombre, sea porque es una mujer, sea porque viene de Girona o viene de Torrelavega, lo rechaza expresamente por algo que no tiene sentido, ahí hay que decirlo. Tú eres un racista, tú eres estás discriminando y ya está. Pero hay ciertas cuestiones naturales que yo creo que no hay que buscarle. Lo que yo quería leer es lo que ha dicho Adri, de, bueno, que dice como conclusión, si yo tengo un prejuicio, la realidad no deja de mostrarme, y la realidad, perdón, no deja de mostrarme que el prejuicio es real, ese prejuicio no sería malo. Yo con esto quiero leer una cosa y creo que con esto tú vas a estar más familiarizado que yo, André, pero había leído un artículo en el que mencionan a este libro de Daniel, no sé si lo pronuncio bien, Kahneman, Sí. Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Que tú me recomendaste. Y habla de que el cerebro tiene como dos sistemas de pensamiento, ¿no? El uno sería el intuitivo, el segundo sería el razonamiento formal, ¿no? Y lo que dice básicamente es que los prejuicios, aquí dice una cosa, dice es fácil que acierten cuando se trata de decisiones rápidas sobre temas en los que tenemos mucha información y experiencia, ¿no? Dice, por ejemplo, en el caso de los bomberos, que en medio de un incendio no tienen tiempo para meditar todas las posibles consecuencias de una decisión y se tienen que basar en sus intuiciones, ¿no? Y después, y también dice una cosa que, que me resulta muy interesante, ¿no? Que dice que a veces es más acertado fiarse de las primeras impresiones y de los estereotipos, porque acertan más que el mero azar, ¿no? Dice, y pone como ejemplo que la gente que parece amigable suele ser amigable, que es más fácil que un atleta profesional alto y delgado juegue a baloncesto antes que a fútbol, y que los jóvenes suelen conducir de forma más agresiva que los mayores. Entonces, claro, yo respondería a Adri que si tú, o sea, que tú vas a tener ese prejuicio probablemente porque la realidad, y por eso, y de ahí lo de mucha información y experiencia, al tener esa información y esa experiencia, probablemente ese prejuicio acierte, pero no significa que no sea malo, significa eso, que en ciertas situaciones te va a ser útil, porque va a haber momentos en los que tú no vayas a tener el tiempo, las ganas, o vayas a estar eso cansado, necesitas tomar una decisión rápida o elegir algo, o te va a parecer algo de una manera que la vas a hacer en un santiamén, necesitas tomar esos atajos. El mundo es muy complejo y nos llega mucha información. No podemos dedicar todo nuestro, o sea, no estaríamos agotados mentalmente si a cada información que nos llega nos dedicásemos a analizarla para ver si lo que nos está diciendo es verdad, si no, y demás. Así que yo lo que diría es que simplemente lo podrías, ¿cómo decirlo?, aceptar como tal, en plan de por ahora me ha servido este prejuicio, me ha sido útil, ya está. Llegará momentos en los que me equivoque, pero en estas situaciones, y también dependerá mucho de la situación, ¿no? Si tienes tiempo para meditarlo, lo mejor es meditarlo. Hombre, que depende también del prejuicio, ¿no? Del tipo de prejuicio. Si te basas en una persona, por ejemplo, pues lo suyo sería conocer a cada persona porque a lo mejor te equivocas a lo largo del tiempo, ¿no? No sé. Como lo típico esto de las rubias son tontas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si conoces a 50 rubias y todas son tontas, pues a lo mejor a 51 no lo es. Entonces, como lo Claro, tienes ahí aprendido o aprendido de alguna manera y lo puedes tener en cuenta, pero no juzgar a las personas en base a ello, ¿no? No tratar a lo mejor a las 51 ya como si fuera tonta, aún sin conocerla ni nada, ¿no? Conocerla, interésate y después ya decides si es otra más o no, ¿no? es que yo no puedo estar de acuerdo con eso, Tomás, porque va en contra de lo que es. Es que hay una cosa que no sé si estaréis de acuerdo. Bueno, o sea, quiero decir, no es que no esté de A acuerdo, ver, porque. perdón, un momento. Porque también depende de si consideras que ese prejuicio es bueno o malo. O sea, Ajá. eh, también, o sea, por ejemplo, yo qué sé, todas las rubias son altas, por ejemplo, Uh-huh. pues no tiene por qué tener connotaciones negativas, ¿no? Pero sin embargo, si ves Sí, una rubia que es más bajita, pues te vas a sorprender. sí. Entonces, es normal, pero después que sepas aceptar esa nueva realidad de otra manera Ahí distinta. Ahí está, es justo lo que yo quería es, decir. Porque lo que yo me quería, o sea, es que yo creo que no hemos hablado mucho,
o a lo mejor a mí no me da esa sensación, del tiempo, ¿no? Yo creo que los prejuicios al fin y al cabo es eso, como un sesgo, ¿no? Es un atajo que toma el cerebro Sí. para resolver un problema rápido, porque a lo mejor no tiene no tiene el suficiente tiempo o la energía para, o básicamente porque quiere economizar, porque nosotros Sí, claro. tendemos a eso, a economizar. Economía Entonces, cognitiva. Ujú. exacto. Entonces, o sea, si por ejemplo, por usar el mismo ejemplo, ¿no? Si 50 conoces por casualidad, ¿no? Vaya, que tienes, se da esa cosa, ¿no? Que conoces a 50 personas de X, con X color de pelo o con X características y resulta que todas son tontas, según tu opinión también, ¿no? Pero vale. Pues tu experiencia te va a dictar que ese tipo de personas, así, a las 51, lo que va a pasar es que probablemente tú ya asumas eso y te ahorres ese razonamiento. La cuestión es lo que tú has dicho, estar abierto a que te sorprendas, a que te equivoques, a que no sea verdad. Totalmente de acuerdo. Y voy a decir lo mismo que habéis dicho, pero con otras palabras. Exacto. El prejuicio lo que hace es predisponernos para preparar una serie de respuestas, de conductas nuestras, ¿no? Vale, esta persona, por ejemplo, o poniendo otro ejemplo, los niños. Yo creo que a los niños les va a gustar que le haga un truco de magia. Pasa el primer niño, le hago un truco de magia y funciona muy bien. Vale, ese prejuicio ha sido útil. Entonces, ese prejuicio me ha preparado, me ha predispuesto a una serie de conductas, ¿no? Hacerles un truco de magia. ¿Ha sido útil? Pues sigo con el prejuicio. A otro niño, le hago el truco de magia. Fantástico. Ese prejuicio se mantiene, ¿no? Esa estructura del mundo, ¿no? Esa concepción del mundo. ¿Qué pasa? Cuando llega un niño que no le gusta un truco de magia, lo que tengo que hacer es eso, saber que la realidad está contrastando el prejuicio, que no es a todos, y añadir más repertorio conductual a mi almacén, a mi bagaje, ¿no? A pensar, vale, les puedo hacer un truco de magia porque suele funcionar, pero también puede no gustarle. Entonces, conjugar todo, ¿no? Juntar todo. Y ya no solo modificar, sino añadir, ¿no? Diferentes posibilidades, diferentes opciones de conducta, claro. Es que claro, al final el prejuicio tiende a generalizar, ¿no? Y, y el Claro. aceptar una generalización conlleva unos matices, ¿no? Como decía Jorge antes. Y es que la generalización puede ser, o sea, si se basa en hechos reales, es una media al final, por ejemplo, tiene un punto de realidad, pero no es una realidad, ¿no? Es al final un recurso que utilizamos, ¿no? Y entonces, ¿el prejuicio es malo o no es malo? Pues es El que, por prejuicio es, ejemplo, si tú conoces a una serie de personas y todas las personas te han tratado mal, y decir que todas las personas son malas, ese prejuicio es negativo. Pero si además ese prejuicio es malo o no, eso es juicio tuyo. Porque una persona, o sea, yo no te puedo convencer de que las personas son buenas porque tú no lo has vivido. No puedes formar ese prejuicio en base a lo que tú has vivido, tu experiencia. Entonces, el prejuicio que es malo o bueno lo tienes que formar tú con tu experiencia y con la lógica pura, ¿no? Que puedas utilizar. Es muy difícil decir que un prejuicio es malo, porque al final eh, sería entrar en otros valores que, que nos formen a partir de algo que no es experimental, o sea, no se puede sería como que todo el mundo te dijera que algo es malo, pero tú no entendieras por qué es malo. Entonces, es un análisis propio, es un autoanálisis que después una persona te puede decir, oye, esto está mal, deberías mirártelo, ¿no? Y tú te lo miras y dices, ah, bueno, es malo, es bueno por X motivo, ¿no? Que te lo argumente. Te lo argumenta adecuadamente y tú te das cuenta de que tenía razón esa persona. Pero el prejuicio no es por repetición que se dé la razón, ¿no? Es más que por una. Es más bien por una realidad chocante y que tú digas, es que ya no conlleva la contrariedad, ¿no? Es muy Claro. difícil porque los prejuicios son subjetivos al final y son necesarios porque no podemos almacenar de manera concreta la realidad en su totalidad en nuestro cerebro. Tenemos que formar pequeñas parcelas, por así decirlo, relaciones de conceptos y nunca vamos a alcanzar una realidad completa. Es imposible, o sea, lo que yo considero sobre lo que es la comida, por ejemplo, que es algo que todo el mundo conocemos, se va a parecer muchísimo a lo que es a lo que otra persona considera de comida.
Se va a parecer mucho y la definición es igual porque son palabras. Pero interiormente el prejuicio que tenemos es completamente diferente a lo mejor. O tiene matices distintos que hacen que pienses en cosas diferentes, ¿no? Yo puedo pensar en comida y pensar en chocolate y decirte que comida y tú piensas en una hamburguesa. Y todas son comida, pero son cosas distintas y tiene matices muy distintos. Entonces, las ideas en general son deformidades de la realidad que concentramos de alguna manera con nuestra experiencia. Es muy difícil todo este tema porque es muy complejo. Entonces, no hay una aceptación generalizada, o sea, de todos los prejuicios que son malos y todos los que son buenos. No se pueden catalogar en una tabla y decirle a todo el mundo, oye, esto está bien, esto está mal. Se puede decir algunos para que la generalidad, por así decirlo, ¿no? La moral que existe dentro de una sociedad, pues sea compartida, ¿no? Haya unas leyes que son morales, que sean fijas y que todo el mundo ha de cumplir para que haya un orden social. Pero no se puede entrar dentro de la moral de todo el mundo y cambiarla por completo porque seríamos todos exactamente iguales. Es que no podemos crear una realidad en un cerebro. Sé que me estoy yendo mucho por las ramas, pero es que es tan complejo como la propia vida misma, ¿no? La propia persona, cada una, forma una realidad diferente en su cabeza. Es muy difícil determinar lo que es malo y lo que es bueno. Sí, bueno, sí. Desde luego ese no es el objetivo de... Porque si entramos en eso, si queréis, un día hablamos de la maldad y la bondad. Pero, pero es verdad que sí, estoy de acuerdo que en realidad esto puede derivar en cualquier sentido, ¿no? Al fin y al cabo. Todo el mundo quiere ese tipo de respuestas. Aquí dice Cala Secreta una cosa. Que dice, ¿puede un prejuicio encarcelar a un inocente? Eso es curioso, ¿no? Porque yo tengo entendido, si me equivoco me corregís, que por ejemplo en Estados Unidos sí parece haber más tendencia a declarar culpables o a dar condenas más severas a personas latinas y negras. Claro, porque muchas veces el juicio de los juicios están basados en un jurado popular y el jurado Exacto. popular tiene muchos prejuicios y no es consciente de esos prejuicios, porque muchos de nosotros no lo somos, entonces claro, eso ya es una dinamita pura, claro. Hay que decir también Claro, yo que digo en Estados Unidos. Hay que decir también que un profesor que tuve de Derecho, que yo por ejemplo, pues no he conocido a ninguna persona que vaya de jurado en ningún lado, en ningún juicio, en ningún caso, ¿no? Pero tuve un profesor de Derecho, no me acuerdo qué me daba, la verdad, pero bueno, era un Derecho. Y dice que si vas de jurado, incluso te pagan 50 euros por día, o sea que ni tan mal, ¿eh? Yo por mí que me llamen. No sé si 50 euros era, pero vamos, que sí, que era un dinero, ¿eh? Eso como en Los Simpsons, ¿no? Que dice que si no declaran a todos, o sea, si se declara que hay una disconformidad en el jurado, los envían todos a un hotel a pasar unos días a deliberar y Sí, parece sí. que todos van a votar culpables y este dice inocente solo para que lo manden al hotel. Pues yo igual, ¿no? Retraso la decisión para más días, más dinero. Que es un poco así, ¿eh? En realidad funciona un poco parecido. ¿Qué estábamos diciendo? Es que me he ido yo por decir la tontería. O sea, yo me perdí un poco en lo que estabas diciendo, pero también te entiendo. O sea, es que este tema acepta muchas derivaciones, ¿no? Porque al final aquí todos estamos hablando, y has dicho algo interesante, de sociedad, de moral, y mucha gente opina que los prejuicios son eso, como una especie de normas, bueno, no son normas, pero como de creencias populares, sociales que se dan y que dan cohesión al grupo, ¿no? Claro. Entonces hay gente que, de hecho, y por eso, con una cosa que estaba leyendo antes, ¿no? En defensa de los prejuicios, que se llama así el artículo, ¿no? Y dice algo, o sea, siempre le dan este toque romántico típico de los conservadores de que hay cosas que no tenemos que saber el por qué, pero que cohesionan al grupo y lo importante es eso, el colectivo, no el individuo, ¿no? Ni la racionalización, porque parece que hay como mucho miedo
desde el punto de vista de que defiende esto, los prejuicios como algo útil, algo que da cohesión al grupo, algo que nos ayuda incluso a detectar amenazas antes de que ocurran, cosas así, ¿no? Lo que decía André de que nos ayuda a anticiparnos, es al raciocinio, ¿no? A la razón, porque opinan que la razón, o sea, que opinan que es un error. Y mira, esta es una pregunta que quiero hacer. ¿Vosotros creéis que es un error intentar racionalizar los prejuicios? Porque desde este punto de vista, o sea, esta gente diría que el racionalizarlos hace que pierdan todo el sentido. Y me resulta eso, me parece como una idea muy, muy propia de una persona que aprecia algo porque es tradicional, por así decirlo, no porque sea algo con sentido, Es que entre comillas. los prejuicios nunca pueden ser racionales. O sea, no tiene ningún tipo Ya, de sentido porque al final por eso, lo construyes en base a opiniones. O sea, porque un prejuicio de por sí no es la realidad. De hecho, como hemos dicho antes, ¿no? Que si tuviéramos la realidad no existirían los prejuicios, pero no podemos formar una realidad tal y como es, porque sí, nuestro cerebro es interpretativo. sí, yo lo que quería decir era eso, que cuando ellos hablan de racionalizar, ¿no? Ujú. O sea, ellos dicen que efectivamente el prejuicio no se puede racionalizar y cuando dicen que se racionaliza es básicamente descubrir mediante la razón que el prejuicio no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Ellos dicen que eso no se debe hacer, que eso es una forma fácil de destruir los prejuicios, pero que el prejuicio no debe buscarse una explicación para él, sino como aceptarse porque es un bien, una tradición, algo que siempre ha sido así y que nos sirve y da cohesión al grupo. Es que no sé a qué tipo de prejuicio se refiere exactamente, porque Mm, está hablando de cultura. Aquí dice, por ejemplo, que los prejuicios a los que se refieren son las ideas y creencias que surgen espontáneamente en los individuos de una sociedad en respuesta a sus experiencias vitales sin que esos individuos le hayan dado una justificación racional. O sea, que lo típico, ¿no? Que lo que has dicho tú antes, encuentras a 50 personas de X forma y son todas iguales en este sentido. Por ejemplo, son todas miden más de 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Dicen que eso no se Pues puede desmentir porque crea cohesión social, ¿no? no, dice que no es que no se puede desmentir, sino eh, O sea, que no deberíamos como desecharlos a partir del punto de vista racional o racionalizándolos, porque no tienen sentido si los racionalizamos, ¿no? O sea, que sirven siempre y cuando no le quitemos o no los busquemos justificar. Es que es muy raro porque creo que, claro, como yo no tengo esa perspectiva, no la puedo ver bien, Es pero que yo tampoco lo vamos, entiendo muy bien, sinceramente. yo supongo que lo que dicen es como que eso, que nos ayudan de cierta manera. También muchas veces hablan del desconocimiento, es decir, es que no sabemos qué pasaría si eliminásemos estos prejuicios. Ujú. ¿Entiendes? El decir, es que sí, y si al racionalizarlos y eliminarlos y decir que no tiene sentido tenerlos y empezar a actuar en contra o no siguiendo estos prejuicios, descubrimos que cumplen un papel que habíamos subestimado. es que cuando estamos hablando de actuar en contra o eliminarlos, estamos hablando de la disposición cognitiva que se nos salta cuando nos pasa algo, o de actuar o de negar la realidad y en favor del prejuicio. Yo creo que más bien es eso, o sea, el decir, yo siento que el prejuicio me dice esto y actúo activamente, valga la ¿No? redundancia. Aun cuando en la realidad nos lo está negando, ¿no? No entiendo. No, yo por ejemplo, imagínate, eh, desconfiar de los extraños, ¿no? En principio Mm. eso podría ser, o el que es extraño podría Mm. ser, el desconfiar de él podría ser un prejuicio y racionalmente no tiene sentido porque puede traicionar, o sea, Claro. puede hacerme daño cualquiera, un conocido, un desconocido, da igual. Eh, entonces sería como el decir, pues como eso no tiene sentido, a partir de ahora voy a tratar a todo desconocido como si fuera de X manera. Ya. Porque para mí no tiene ningún sentido a partir de ahora el sentir esa desconfianza. Sí, yo creo Claro, que Entonces, pero algunos sí deben ser lo no, que bien dirían es, montados y otros no. Eso es lo que a mí me... Porque, por ejemplo, claro, lo que dirían es como, ¿y si ahora por perder ese miedo, esa desconfianza hacia lo extraño, resulta claro, que nos vemos sometidos a personas externas o cosas así, ¿no? O sea, ahí sí ujú, claro, estamos subestimando la función de esto.
La función del prejuicio o sea, está bien, hay que protegerla, no hay ningún problema. El problema viene cuando actuamos conforme al prejuicio. Es decir, perdón, cuando actuamos conforme al prejuicio no. Cuando la realidad nos está negando el prejuicio y lo seguimos defendiendo. Muy bien, Porque al fin y vale. al cabo, bueno, mi humilde opinión, yo aquí no vengo a sentar cátedra, pero claro, es lo mismo, ¿no? Si nos cruzamos con alguien por la noche, y voy a tocar un tema de género que igual no debería meterme aquí, pero si es una mujer, probablemente no pensemos que suponga un peligro, por una cuestión física, ¿no? Sin embargo, si es un hombre, igual ese prejuicio nos salta, ostras, igual esta persona puede ser peligrosa, y actuamos conforme al prejuicio, y nos cambiamos de acera. Eso está bien, no pasa nada. Y probablemente, bueno, lo sabemos, muchas mujeres lo hacen, ¿no? Ven a un hombre y se cambian de acera o aceleran el paso. Están actuando conforme a un prejuicio, eso está bien, se están protegiendo. Precisamente a veces no actuar conforme a un prejuicio puede conllevar un problema. El problema con los prejuicios viene cuando yo me cruzo con una persona, me cambio de acera, la otra persona viene y me pide simplemente la hora y yo ni le respondo y le empujo, rechazándolo. Estoy negando la realidad en favor del prejuicio, ¿no? Cuando la realidad me está demostrando que mi prejuicio es equivocado con esta persona, sigo actuando conforme al prejuicio. Ahí yo creo que está el problema. Pero el prejuicio en sí, el que salte en ese momento, no está mal. No hay ningún problema. No sé si me estoy explicando. Claro, entonces podríamos decir que tampoco estaría o sería correcto intentar racionalizar todos los prejuicios para intentar, como decirlo, desmentirlos, ¿no? Aquí utilizan este término que me resulta muy curioso porque utilizan la palabra filósofo, ¿no? Sistemas abstractos racionales de los filósofos, o sea, que tampoco veríais correcto que se reemplazaran esos prejuicios por estos sistemas racionales, ¿no? No, claro que no. Lo que hay que racionalizar es por qué no somos capaces de deshacernos un prejuicio cuando la realidad nos está demostrando lo contrario. Pero que salte el prejuicio, no, para nada. Claro. Entiendo. Hago un pequeño paréntesis porque Sari Agudelo nos dice no estoy de acuerdo, eso es generalización y llegar a relacionarlo con los prejuicios, no sé, no me convence. Y le pido que si me amplía esto porque no sé a qué se refiere muy bien y en por qué no está de acuerdo, que parece que nos lleva a lo contrario y me gusta. Igual nos estamos Claro. pasando. Pero en ese sentido, volviendo otra vez al tema, Jorge, claro, yo entiendo que esa racionalización va sobre el hecho en sí de tener prejuicios. Eso, claro, no hay que sustituirlo por nada. El prejuicio es normal. El problema está cuando mantenemos el prejuicio por encima de la realidad. A mi modo de entender las cosas, claro. Es que hay prejuicios que sabemos que están mal, que se intentan vencer de todas formas y están ahí y perviven, ¿no? Como el típico chiste este de, no sé, que no sé, ahora mismo no me sale, pero vamos, la broma esta de que corre más que un negro cuando ha robado algo o algo así. Es que no me sale ahora mismo la frase tal cual, pero es una broma que se escucha muchísimo. Yo por lo menos la escucho un montón. Y sabemos que está mal dicho, o sea, sabemos que está mal. O sea, nosotros somos conscientes de que de que está mal, incluso mientras lo estamos diciendo. Pero por el hecho de ser una broma, se le quita, se le resta importancia. Y está claro que al final, pues, hay una libertad de expresión, ¿no? Y todo eso, y no se debe regular de manera tajante ese tipo de frases, por así decirlo, chistes o como quieras llamarlo, unas ideas preconcebidas que de una forma u otra, por culpa de esta clase de cosas, perviven en la sociedad, ¿no? Y no sé exactamente qué se debería de hacer para vencer este tipo de cosas. Si decirle directamente a esa persona no lo haga, porque aunque lo va a seguir haciendo o diciendo, argumentando que es una broma, que si no tiene sentido del humor y tal, pero no sé exactamente cuál es el mecanismo apropiado para acercarse a esa persona y, y que se dé cuenta de que, aunque sea una broma, estás dando una idea preconcebida que está calando en la sociedad y que está fomentando que perviva y que sobreviva a las generaciones, ¿no? Porque al final tú lo estás diciendo y tendrás a tu hijo a lo mejor, o al sobrino, o a tu primo pequeño, lo que sea, delante de ti, y ese también lo está escuchando y dice una broma, qué gracioso, todo el mundo se ríe, le va a decir yo también.
Y eso Ujú. ocurre. Y estamos así alargando una serie de prejuicios que sabemos que están mal, porque somos perfectamente conscientes y que probablemente no los digamos delante de otra persona que, porque no sé, si hay un negro delante, pues quizás no lo diga, aunque habrá gente que lo suelte porque es que no se dará ni cuenta. Pero yo no sé cómo algo así se puede vencer. Sinceramente no le veo fin. Bueno, Ujú. aquí ya entra casi otro asunto, ¿no? Que es el del humor. Claro. Porque, claro, en cierto sentido, Tomás, yo te digo, claro, aplicamos el humor negro. Para mí es un poco de humor negro, ¿no? Un humor bastante picante. Eh, claro, en sí, yo no le veo nada de malo. Luego es el problema de quién se toma el humor, como tú dices, ¿no? Ese comentario, el niño que lo escucha o otra persona, y hace una generación de esto y hace un hecho, ¿no? Hace de una expresión un hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, inmediatamente se me ocurrió decir, bueno, corre más que un negro, ¿no? Si corre más que un negro del África o lo que sea, tal. O abril aguas mil, ¿no? ¿Por qué hemos de suponer que en abril va a llover siempre, ¿no? ¿Por qué hemos de suponer los negros corren más? Bueno, es una expresión, es una cuestión, es un refrán, es un chiste por la historia quizás de las personas negras en las Olimpiadas, yo qué sé, ¿no? Pero claro, en cierta parte o sea, yo soy muy de dejar hacer, ¿no? Que la gente diga lo que quiera, que la gente analice por qué dice lo que dice, que la gente sea empática y donde dice lo que dice, pero y luego otra parte que la gente sepa cribar lo que escucha. Pues si tú escuchas un chiste, tal, una broma, tal, no sé qué, jaja, muy bien, pero que diga abril aguas mil no significa que en abril vaya a llover siempre. Que diga que yo qué sé, iba a decir algo contra, no sé, contra los curas o contra las personas negras, no significa que todos los curas hagan lo que se supone que hacen con los niños, ni que todos los negros roben algo, ¿me explico? Ujú. Ujú. Entonces, claro, yo ahí voy con más cuidado al tema del Sí humor. Es que verdad que se transmite una serie de historias, de prejuicios, pero bueno, es que tenemos que ser también cribar esa información que nos llega a través de las historias, a través de los chistes, a través de todo. Que esto en realidad da casi para Mm. otro, ¿no? El humor se podría tratar en otro directo. Y también habéis dicho antes otra cosa que creo que también daría para otro, pero no caigo ahora mismo. Ah, bueno, la responsabilidad. O sea, ya sé que de hecho, hemos subido el vídeo a YouTube, ¿no? Sobre eso, pero estaba más enfocado en otro. Pero A la edad, a sí, la por ejemplo, madurez y eso, sí. sí, pero que sí se puede hablar de responsabilidad con lo que decimos, ¿no? O Ujú. si es cosa nuestra solo lo que decimos o lo que interpreten, pero que bueno, eso se puede hablar en otro momento. Aquí dice Adri, eso no es casi religioso. Supongo que se refiere a lo que he estado mencionando antes. Yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que esa opinión, la opinión esta de que no se deben tocar los prejuicios ni nada, es básicamente una idea muy eso tradicionalista en algún sentido, ¿no? No en un mal sentido, sino que claro, o sea, yo creo que quiere decir que es religioso porque claro, como hemos dicho, no se sustenta, de hecho habla de que la razón no debería tocar esto, ¿no? Más que eso es decir, no debemos cuestionarnos para qué sirve una tradición, sino qué utilidad tiene, ¿no? Pero esto para otro debate incluso. Para mí, más que religioso, es puritano. Es pretender hacer del ser humano un ser angelical, cuando el ser humano tiene cosas feas y cosas que no son demasiado bonitas de escuchar, pero tenemos que aceptarlas. Tenemos que aceptarlas y luego trabajar para evitarlas. Uh-huh. Y aquí también dice, el humor es un arte, señores, ya sabéis lo que pasa con el arte. Sí, cada vez. Vamos, que el humor no se toca, según él. El humor es subjetivo. Yo me voy a quedar con las ganas de escuchar Shari Agudelo porque no estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo de la generación y los prejuicios. El de las rubias son tontas se puede decir, pero yo creo que nadie se cree que las rubias sean tontas por ser rubias. Es Yo he que ya el dicho, hecho... Es Y bueno, y que... yo espero que No sé. nadie se crea que los negros son malos por ser negros. Bueno, eso ya no lo sé. Eso ya no me lo jugaré Pues tanto. yo espero que nadie se lo crea, por favor, porque si no también... El sí, Claro, el problema yo es absurdo que... que tiene uno, fíjate que no sabemos ver el absurdo del otro, ¿sabes? Es curioso. Sí, porque al eh, final tradicionalmente no ha habido nunca un, no sé, un rechazo a las rubias. Que sería
Ya. De hecho, sería casi un superpoder, ¿no? Porque te podrías teñir el pelo y serías tonta automáticamente. Eso, mira, eso también lo salía en un capítulo de Los Simpsons, que se teñía el pelo lisa de castaño para que le hicieran caso. A mí me hace mucha gracia el de que los irlandeses son todos unos borrachos. Yo tuve la suerte de que en nuestro máster un día hicimos una clase de tirar de prejuicios, yo alucinado por completo. Una magnífica profesora de un máster asqueroso. Y sí, dijo tan pancha que los ingleses son todos unos borrachos y no suelen ser puntuales. O que sí solían ser puntuales, no lo sé. Pero dijo que no todos unos borrachos. Y que claro, nosotros como terapeutas, pues esperáramos que Pero si viene un inglés a terapia, pues vendrá vamos, borracho. no dijo que iba a entrar borracho por la puerta, pero es lo único que le faltó, vamos. Bueno, y Y yo, ay, si, por y si favor, dejo ay, que lo por de. favor. Si dijo lo de la puntualidad, pues podría hasta sorprenderte, ¿no? Entrar por la puerta y tú, uy, has llegado a tiempo y todo. Ha entrado a tiempo, pero por la puerta contraria, porque lleva un ciego encima. Yo Total. iba a decir que a lo mejor llega a tiempo, pero tocando la puerta de enfrente. Claro, claro. Se equivoca de edificio. Porque lleva un ciego impresionante, claro. Si te viene el vecino, oye, te traigo otro inglés. Todos llegan muy puntuales, pero eso sí, van. No, mira, un prejuicio que hay con los ingleses en España muy gordo es que todos hacen balconing cuando llega. Claro. Bueno, ingleses o alemanes o lo que sea, sí. Los extranjeros en general. Hay que asumir Sí, que siempre si se equivoca. generalizas, estás haciendo, o sea, estás cometiendo un error. Eso hay que admitirlo. Que no es la realidad una generalización. Que es algo que tú utilizas pues para definir una media o algo que generalmente se puede dar, ¿no? Exacto. Pero al final no Lo has defenderlo dicho muy bien. como cierto. Lo has dicho muy bien, Tomás. Al fin y al cabo, generalizar es tomar una media de lo que hay. Ujú. Exacto. La media no es el dato real de un grupo, ¿no? Pero es tomar una idea general, claro. Claro. Que incluso Yo puede estar diría que. equivocado completamente. Puede Claro. ser que yo sé, que los catalanes al final no sean tacaños y sean los vascos. Pues yo qué sé. Claro. No, es estadística al fin y al cabo, Sí. claro. Sí, sí. Yo diría que es una herramienta como utilitaria para comunicarnos, ¿no? Muchas veces, o sea, es como, no nos atenemos tanto a si es verdad o no, o si es fidedigno al 100%, porque sabemos que estamos equivocados solo al decirlo, pero sí nos es útil para transmitir una idea rápida. Sí, pues no sé, como por ejemplo, yo que sé, eres más tacaño que un catalán. Pues te haces una idea, bueno, un catalán es muy tacaño, ¿no? Que puede ser por la cara, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Pero sin embargo, tú te haces una idea y ya está. Y te quedas contento. Estoy procesando aún lo de Saria Agudelo y es verdad, un poco también lo que decíais. Claro, si es malo o bueno, eso lo vamos a juzgar cada uno. Claro, yo a mi entender, lo que es malo, vuelvo a repetir ya por enésima, es el mantener ese conocimiento que inventamos, por así decirlo, ¿no? Que anticipamos, cuando la realidad nos lo desmonta. Pero de todos modos, estoy de acuerdo con ella en que los prejuicios son muy útiles, o sea, son muy útiles, pero no siempre son necesarios. Es decir, no siempre necesitamos estar anticipando todo el rato, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con ella en que creo que es interesante, es bueno también que lleguemos a algunos encuentros o con personas o en ciertos sucesos en los que no tengamos prejuicios, en que claro, que vayamos completamente con la mente en blanco, que para mí es un imposible, ¿eh? Que para mí siempre andamos con un prejuicio por pequeñito que sea, ¿no? Pues esta persona se va a comportar así Es o que es no le muy gustará difícil tal porque sitio, tal. además, si le miras la Claro, ropa ya, va de negro, va de azul, va. Mira cómo anda, no sé qué, los zapatos que tiene, o va claro, canturreando, o los gestos que tiene en la cara, o las arrugas que pueda tener, qué edad tiene más o menos, el pelo, cómo tiene de largo, qué forma tiene el pelo, tiene piercing, no tiene piercing, tiene tatuaje, claro. no tiene. Son un montón de ideas que vamos teniendo automáticamente en la cabeza y es Y, muy difícil. y somos seres narrativos, buscamos explicaciones, ¿no? Precisamente para anticipar el futuro. Entonces, claro, yo los defiendo porque creo que creo es un gesto, un acto inevitable, es un mecanismo inevitable que tenemos. Pero también rompo la lanza a su favor diciendo que, bueno, cuanto menos necesidad tengamos por explicar lo que hay afuera, también más tranquilos estamos, ¿no? A veces el exceso de prejuicios significa una anticipación, una ansiedad por lo que pueda venir. Entonces, muchas veces, como el prejuicio son unas expectativas al fin y al cabo y nos puede jugar a nuestro favor o en contra,
también que no haya expectativas es bueno, ¿no? Porque nos hace evaluar las cosas de una forma más directa, ¿no? Es decir, si yo espero que la persona sea muy divertida y luego no lo es, me lleva una decepción. Pero si yo no espero nada, ¿no? Si no estoy prejuiciando su sentido del humor, bueno, pues me reiré con ella o no me reiré si no, pero me dará igual. Muchas A la gracias cama. a Cala Secreta por el piropo. Se le ha hecho ameno. Y Sí. buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias a André por estar con nosotros otro domingo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Es un Muchas placer. gracias al chat también, que había estado muy participativo, ¿no? Y se agradece, la verdad. Sentimos que a veces nos perdamos un poco, pero claro, entre las conversaciones que tenemos y perdemos un poco el hilo. Pero intentamos leeros siempre y hoy ha estado muy bien. Pues muy buenas noches y pasad una buena semana, sobre todo. Sí, muy buenas noches. Muy bien.